Bueno, estamos tristes y tristas. Uy, no. En serio, bienvenidos a este programa. Estamos aburridos y aburridas. Nacho, pero es que eso Estamos es una... de todo. Uno no entiende esto, Germán Mendoza, y vamos a arrancar el programa de hoy con varias cositas interesantes que sabemos que a todos ustedes les gustan. Porque resulta que por estos días al alcalde de Bogotá, ¿qué fue lo que le pasó, Germán? Lo que le pasó al alcalde Enrique Peñalosa es que hace unos días un juez... ¿Un juez o una jueza? No, es un juez. Ah, bueno, ¿te acuerdas que tiene que ser en Es ambos un lados? juez Uy. decidió, porque se había presentado como digamos que una especie de demanda en contra del alcalde, y el juez determinó que debía cambiar el lema de la administración de Bogotá que tenía el alcalde Peñalosa, que Bogotá mejor para todos, decía. Y ahora, a partir de esta decisión del juez, tiene que utilizar el alcalde lenguaje incluyente. Eso del lenguaje incluyente es que ya no es Bogotá mejor para todos, sino para todos y para todas. ¿Sabe cuál es el problema con eso? Porque es que tienen volantes, tienen papelería, tienen afiches, eso cuesta mucho. Venga, yo le hago una pregunta a chaleco. usted que conoce el idioma. El vos es como un diminutivo de vosotros, Vosotros. ¿sí o no? Sí. Entonces, ¿qué va a hacer el alcalde de Medellín? Porque es que existe vosotros y vosotras. ¿Cuál será el femenino de vos? Yo creo Porque que el no- alcalde nos dice, contamos con vos y con vosas. Pero vea, estamos hablando del alcalde de Medellín. Sí, o sea, donde nos metieron, por Dios, ¿será que este cuento del reconocimiento de Ay, la no, igualdad Nacho. de género? pero es que No, mire, pero- sinceramente le cuento que uno no encuentra razón de ser, o sea, yo, Lina Moreno, yo no encuentro razón de ser a que esas sean las protestas que se están dando actualmente por una letra para saber si se incluyen ellas, ellos, y entonces, oiga, le cuento que entonces en esa invitación faltan los niños, las niñas, las mascotas y todo el mundo. Mascotas. Oye, es que eso realmente no es Uno en diciembre, Nacho, yendo a comprar a la carnicería, véndame una libra de marrano o de marrana. O marrana. No, pero ese no es el Chicharrón o problema. chicharrona. Yo lo veo más a fondo. Después, ¿qué juez de pronto va a juzgar al alcalde de Bogotá cuando haya un detrimento patrimonial Sí. porque tuvieron que votar una cantidad Sí, no. de uniformes, de camisetas, de papelería, una cantidad de cosas que seguramente ya tenían? Entonces, ¿quién se va a hacer responsable de ese gastico de más? La cuestión, No, yo no. digo aquí que, por ejemplo, Ay, usted con la esos pone buena. eslogan, Sí. yo no estoy de acuerdo mucho como con los eslogan que cada 4 años Ah, sí. cambien los eslogans. Simplemente alcaldía de Bogotá, alcaldía de Medellín, Estoy de alcaldía de acuerdo Cali. con Sí. usted. Porque es que- Ese Que sea una cuento, marca de que es ciudad. que esta Desde ya. temporada esta, que la otra... No. Y es que incluso Finalmente eso toda era- la plata es de la ciudad, entonces no la pone un alcalde, el alcalde simplemente la administra, pero Pero eso no va a eh, cambiar, eso no va a cambiar. incluso Eso esa era la es- discusión que nosotros teníamos hace unos días, porque decían que iban a tener pues como la gestión para volver a tener marca de ciudad por 10 años. Entonces la que valía hasta esta fecha, eso no va a contar, sino que hay que renovarla. Y el resto con lo de las palabras de todos, todas, pues realmente si uno se quiere incluir es desde uno, o sea, no tiene una necesidad para mí. Que lo estén denominando como él o ella en la misma carta, sino que todos nos generaliza, o sea, todos estamos ahí incluidos. Sí. Pues es Vea, que yo- cuando estaba, perdón, Lina, cuando estaba hablando, Yasmín, de eso de marca de ciudad, a mí me parece que hay que diferenciar entre cómo se conoce una ciudad, que la tacita de plata, que la eterna primavera, pero eso es distinto porque Al eso no es eslogan lema, político. eslogan de campaña o de administración, eso es distinto. Cada administrador municipal, pues cada alcalde o gobernador va a llegar con su lema y va a querer que se lo respeten. A mí me parece que eso... Ahí Y que no, sea algo que marca la Sí, tendencia claro, de su claro, porque entonces administración. una cosa es que la ciudad la llamemos de una manera y otra cosa es que cada quien en su administración ponga contamos con vos, ¿cómo es? Contamos Cuenta con con vos. vos. Cuenta con O vos. con vosotros Es y que me dicen, vosotras. no den mal la noticia, para evitar el daño patrimonial es para lo nuevo, lo que ya está se queda con el mismo eslogan. Sí, lo que pasa, don Paulo César Sastoque, es que usted sabe que vivimos en el país del Sagrado Corazón de Jesús. Ya aquí todo puede Y pasar. entonces tranquilamente alguien le podrá decir, qué pena, señor Peñalosa, entonces usted... No me entregue la factura Pues, así. Por Dios. El facturo. No, venga, Nacho. No, está perdón, bien, pero ojalá perdón. que no vayan a buscar prelados, que estamos Pero, yendo pero más hay que lejos. decirle a la persona que está escribiendo que eso no es tan sencillo. Si hay una orden de un juez, y además sabe por qué, de dónde salió el tema, porque ya hay un acuerdo del Consejo de Bogotá que aprobó eso hace algunos años, es decir, que hay un antecedente y el alcalde lo tendría que cumplir.
No es tan fácil porque si alguien le da por armar un despelote, porque en la papelería que le enviaron, lo que ustedes decían, no aparece la inclusión, se le puede armar un lío. Bueno. Eso no es tan sencillo así como que lo que ya está, dejémoslo así, no. Acuérdese lo que pasó con el aeropuerto de Bogotá, que es un tema un poquito distinto, pero parecido a la vez, que le iban a cambiar el nombre al aeropuerto de Bogotá, que ya no iba a ser El Dorado, sino creo que era Luis Carlos Galano, no me acuerdo, no recuerdo el nombre. Pues cambiar el nombre del aeropuerto de Bogotá valía mucha plata por todo lo que implica. Claro. Por toda la Además, que nombre tan bonito, hombre, El Dorado, me parece un nombre Sí. bonito. Eso cuesta plata aunque Bueno, digan que no. Esperé a que Luz Helena se conectara. Le voy a confesar que fui y me robé un buñuelo. Y Una buñuela, esa era una buñuela. Liliana me regañó. Luz Helena muy amablemente nos dijo ayer, le voy a llevar buñuelos y natilla. Usted estaba muy a las carreras y por eso no la pude saludar, Luz Helena. Pero Luz Helena Cano Gutiérrez. Sí, señor. Muy querida. En verdad, qué detalle. Aquí están desesperados por El probar esa olor no nos natilla. ha dejado Ay, nada. es que no se Pues, concentra es que el uno. olor es... Sí. Con alias Natilla no nos amenaza. Bueno, muy saludos desde Brasil. Ay, 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 de todas partes nos están viendo. Pero mire, lo que nos dice el amigo de Brasil es que le pongan una arroba, que eso ya se está utilizando para el femenino y masculino. Entonces va a tocar a los funcionarios ponerle a cada cosita, cada volante, con marcadorcito Que termine o con con arroba. lapicero que termine con arroba para evitarse el problema. Eso también lleva tiempo. Sirve, Eso sirve. a mí me parece que es una alcahuetería, qué bobada. Sí. Yo creo que, y escuchaba, lo decía aquí antes de entrar al programa, escuchaba a alguien en radio que decía, no, eso antes aleja Pero, a venga. los hombres y mujeres, eso de que... Discriminación. todos Hermano, y ¿y eso todas- quién lo demandó? ¿Una mujer? ¿O quién? Porque No, debe eso ser- salió de un congresista que se llama Lirio Uribe, fue un hombre. Él fue el que tuvo que ver con esto y mire que no tenía nada que ver con eso, pero él decía que se basaba en En vez de estar peticiones del tramitando feminismo. cosas importantes para la ciudad. Sí, completamente un desocupado. Se nota, sí. Bueno, nos escriben desde Ayapel, Córdoba, hermosa tierra. Nos escriben desde Malmo, en Suecia. Debe estar haciendo un frío allá, porque Qué creo rico. que las tormentas de nieve los sorprendieron. Nueva York, Inglaterra y todo el norte de Europa, ayer y antier, como que la cosa estuvo bastante complicada. Qué frío. Bueno, ojos engordan con los buñuelos. Saludos, compadre. Ya hicimos el ejercicio, Ayapel. Nacho. Nacho, reportándome, Nacho, ¿qué tal la equivocación de Vargas Lleras? Como las firmas 800 y algo por 23.000 y algo, como siempre culparon a una funcionaria, mejor dicho. Aclaremos Bueno, cuénteme eso. Bueno, el tema de las firmas, bueno, yo no sé si estará hablando él de lo mismo, pero sí se descubrió por ahí en las firmas que entregó el señor Vargas Lleras cuando inscribió su candidatura a la presidencia de la República, se estaba cuestionando algo que estaba ocurriendo con dos zonas del país donde era exagerado el número de firmas que había recogido Guainía y Vaupés. Entonces decían que había recogido las mismas firmas que el potencial electoral que hay allá. Es decir, todo Todo el mundo. Guainía y todo Vaupés firmó por Vargas Lleras. Que eso no pasa ni los mejores candidatos obtienen eso. Es decir, los mismos habitantes firmaron todos por él y eso ahí generó dudas porque y decían, bueno, si comenzó con el tema de las firmas, ¿cómo será después? A mí me parece que es mejor llevar las firmas que son. Él apareció con 5 millones como para decir que tenía legitimidad y que lo Naval. apoyaba mucha gente, aval grande, pero a mí me parece que más bien escojan ellos mismos, como hicieron otros, escojan las firmas que son Sí. y preséntelas a la registraduría para que le evite también trabajo a la registraduría. Muy bien. Pero no pierdan recuerden, Kutov. una firma no se le niega a nadie. Pero Cool. todo el mundo votando en un departamento me parece Ya, a es mí. muy extraño. A mí me parece escribiendo- que firmar es muy peligroso. Sí, firmando en un total. sitio no me parece raro. Firmándole Pero a todo el mundo, firma. no. Vea, a mí me gusta lo que dice Yo no he Kutov. firmado nunca, por ejemplo. tampoco. Yo creo que ninguno Yo de sí los de he aquí. firmado varias veces, Ah, por entonces varios no. distintos. Ah, no le no. niega a nadie. No, pero No, grave, eso me Josefina, parece sí. grave. Eso Eso me no parece es como un grave. vaso Yo Nuestro sí de no- invitado es Mondragón, y Mondragón dice, yo también he firmado por varios. Sí, de hecho por Fajardo y por el mismo Vargas Lleras. Ah, bueno. Es que no le preguntaron nada, mayor cosa. ¿Usted está de acuerdo con qué? ¿Con qué? Ah, bueno, que yo le firmo, para de contar. Ay, ay, Sí, ay, Luis padre, Fernando Mondragón, vamos a hablar de un tema que un televidente por estos días nos lo pidió y lo teníamos planeado, y es hablar un poco del tema económico, qué sucedió este año y qué se espera para el año entrante. Pero antes de eso, esta persona, Kutov, más allá del tema de inclusión de usar el arroba o la X, es entorpecimiento al castellano. Tiene usted toda la razón, me gusta ese pensamiento.
ya siempre vamos enredando el castellano. Yo por eso a veces no leo Twitter, porque con todo el montón de arroba yo nunca me quedo como perdido. No No sé para qué entiende. ponen tanta cosa, tanto arroba. Ah, sí. Pobre español tan aporreado. Y Maribel Moncada, Bogotá, con tantos problemas y peleando por esas bobadas. Eso. Mejor los saludos a todos y a todas, deseándoles una bella Navidad con esos buñuelos que se ven deliciosos. Muy bien, Maribel, qué tan bella usted. Bueno, vamos a dar noticias así breves. Usted no me mire. Ya están listas. Bueno, entonces la primera. Vea, este programa lo hemos dicho y no nos vamos a cansar de repetirlo. Nosotros no tenemos partido político, queremos escucharlos a todos, nos interesa es sentarlos y escuchar su programa. Cada programa del candidato usted lo recibirá a su buen haber y usted decide por quién vota. No somos nosotros los llamados a decirle voten por X o por Y, porque eso no está bien en un medio de comunicación. Como todos saben, tuvimos un invitado que realmente se volvió viral en todo Colombia y en muchas partes del mundo, Y el lo doctor piden. Gilberto Tobón. Nos dio sus apreciaciones, son apreciaciones del doctor Tobón, abogado de la profesor de la Universidad Nacional, y son sus apreciaciones. Muy bien, como decimos nosotros, las sacamos del estadio, Sí. nos están viendo en todo Colombia, crecimos en nuestros seguidores maravillosamente. Pero resulta que hay personas que se apropian del material. Y recuerden que nosotros somos una empresa seria. Entonces nosotros no estamos grabando por ahí ni haciendo contenidos porque nos dio la gana, no. Es nuestro material, pero cuando ya le cambian la intencionalidad es lo que no nos gusta. Esta persona, gato capitalista, por ejemplo, en uno de esos videos del doctor Tobán pone, ¿cómo es? ¿Por qué no votar por Vargas Lleras? Jamás en la vida hemos publicado nosotros ni hemos titulado este material de esa forma. Nos molesta que nos manipulen y que se nos roben el material. Sí. No lo hicimos. De hecho, miren, borran las franjas que identifican nuestro programa. Entonces, señores, probablemente volverán a ser virales, pero serán virales desde el usufructo indebido Sí. del material que le pertenece a esta empresa. Queríamos hacer esa salvedad, procederemos a esto, porque entonces lo que hacen es cambiar la interpretación de las cosas, Germán, y eso no está Apropiarse. bien, apropiarse no, está bien que si las quieren redifundir y todo eso, pero que nos cambien todo el asunto. Uy, Vea. llegó la Navidad, Parece. eso está bien. Nacho, Bueno, haga- es importante lo que usted está diciendo porque digamos que no es que nos preocupe que el contenido se difunda porque Para eso nada. no tiene ningún problema, pero ya cuando se le cambian los títulos, se edita, la gente podría confundirse y pensar que esos títulos los pusimos nosotros. Exacto. Y a veces la gente dirá, no, pero si es que aparece en otra página. No, no importa porque el contenido parece que fuera nuestro. Pues el contenido sí, pero los títulos no. Entonces nosotros nunca dijimos aquí que no votaran por Vargas Lleras ni por ninguno. Entonces el señor Gato, ¿qué? Capitalista. gato capitalista. Pues que si va a ojo. coger el video, que lo deje tal cual. Y que diga, este es de nos cogió la noche, y nos da los señor. créditos y no hay Ojo, ningún que problema. Que no lo Sí. modifique. Nacho, Ay, ay, ay. hay que hacer allí un apunte. Es que muchas personas nos han preguntado sobre el contenido completo cuando estuvo el doctor Gilberto Tobón. Pues allí en YouTube ustedes lo pueden encontrar. Él nos ha acompañado en esta mesa, en este nuevo formato, en 2 oportunidades. Si ustedes ingresan a YouTube y buscan Nos Cogió la Noche, ahí está el programa completo de las 2 veces que él nos ha acompañado aquí en esta mesa. Bueno, señores, Lina, antes de ingresar o iniciar con nuestro invitado, Señor. usted me tiene una información que me parece bastante relevante y es acerca de las fotomultas. Sí, señor. Pues, ¿cómo le parece que a partir del 18 de enero, pues entra a regir, digamos, como una nueva normatividad en cuanto a lo que tiene que ver con las fotomultas? Y según dice el viceministro de Transporte Alejandro Maya, abro comillas, este proyecto es muy importante porque pone en cintura las fotomultas para que se conviertan en lo que verdaderamente deben ser, una herramienta para contribuir con la seguridad vial y no en una caja registradora a favor de unos privados, cierro comillas. Esto por cuanto uno de los puntos más relevantes de este nuevo proyecto que entra en cintura a estas fotomultas es precisamente porque tienen que estar los dispositivos anunciados desde 500 metros antes, de manera visible, que todas las personas puedan detectar. Tienen que estar localizados en los puntos donde se detecte que hay alto nivel de accidentalidad y sobre todo, en cuanto a lo que él se refiere,
de lo que no va a seguir siendo una caja registradora para los privados, dice que las fotomultas no podrán remunerar a la inversión privada con un porcentaje superior al 10% del recaudo. Vamos a ver entonces si esto se puede aplicar al contrato que aparece aquí en Medellín. Se supone que esto es para todo el mundo, para todas partes donde funcionan las fotomultas. Esperemos que aquí también se dé. Nacho, ¿sabe qué? Porque alguien incluso ya del lado del derecho me preguntaba que usted, que conoce tanto acerca pues, del contrato, o que le han comentado tanto del contrato, me decía, ¿es legal que la administración haga acciones o realice acciones para hacer el cobro de unos dineros en favor de un privado? ¿Qué va a pasar con el señor Zuluaga entonces? Con el dueño del negocio acá. Exactamente, sí, señor. Con esa nos vamos a quedar en el aire. Sí, señor. Germán. Esta sección es tan sorprendente como la suscripción a El Colombiano. Suscríbete ya en el 339-3333. Yo me siento a leer El Colombiano y me gusta porque yo he sido un gran crítico de esto y ahorita se lo voy a preguntar aquí a nuestro invitado, porque para ahí nos dio una noticia, pero Aduana de Medellín eleva aprehensiones, simpático pues el titular, aprehensiones de calzado. Aquí me entero de muchas cosas, mi trabajo atento a procesos de pilotos, porque seguimos con ese enredo de esos pilotos de Avianca en última, no supimos. Ese dólar, ¿será que el año entrante va a estar bueno? Pues bueno, yo siempre estoy bien informado, entonces los invito para que tengan El Colombiano. Bueno, ¿ustedes qué preguntas tienen para el doctor? Él está preparadísimo. ¿Por qué se subió tanto el dólar este año? Este año mucho, ¿te parece? ¿Cuánto crees que subió más o menos? Este año, bueno, no, es que todavía tengo como el recuerdo de los es que como los 2.000 pesos. Es que hace 2 años que me invitó, entonces se quedó usted con Bueno, eso. me quedé con el precio de los 1.800, no. Bueno, pero, o sea, es un techo muy alto. ¿Por qué se quedó en ese techo tan alto de los 3.000 pesos? No, yo creo que muy a la par con el resto de monedas a nivel latinoamericano y mundial. Vemos que en gran medida las bajas tasas de interés a nivel mundial han propiciado que mercados como los nuestros se vean relativamente beneficiados. Me refiero es que en Estados Unidos las tasas de interés han estado muy bajas durante mucho tiempo, hoy precisamente las subieron, hacía buen tiempo que no las subían. Y eso permitió entonces que los capitales fueran a buscar mejores rentabilidades en el resto del mundo, incluyendo países como los nuestros, México, Chile, el mismo Brasil. Entonces ha permitido que, de hecho, esa suba tan fuerte que se había presentado quizás hace 8 o 10 meses atrás, que había llegado a estar por encima de los 3.400 aproximadamente, recordemos cómo se bajó, de hecho, a niveles actuales muy cercanos a los 3.000, y ahí ya se ha consolidado, se ha estabilizado relativamente. Entonces, básicamente ha estado un movimiento de 20, 30, 40 pesos al alza, a la baja, dependiendo de noticias que a veces pueden afectar a nivel externo, pero que en general, incluso con la de hace un par de días atrás, prácticamente ni se ha mosqueado. Luis, y eso no está muy ligado al precio del petróleo. El petróleo en realidad estaba a la baja, entonces, por obvias razones. No, a ver, yo no sé por qué pues todavía... a la baja versus años anteriores, aunque se ha estado bueno. recuperando. Recordemos como en el obviamente. 2014 la baja fuerte fue aproximadamente unos 108, 110 dólares que tuvo el barril del petróleo medido por el WTI y cayó fuertemente en un momento dado incluso a los 15, 20 dólares, eventualmente se estabilizó entre los 20 y 35 entre el 2015 y el 2016 y de hecho este 2017 ha mostrado lo que llamamos en el mercado bursátil o en el argot bursátil un rally, o sea un comportamiento ascendente relativamente sostenido donde digamos el Brent, que es el referente para Colombia hoy en día, digamos en el caso de Ecopetrol, fluctúa por el lado de los 62, 63 dólares el barril, mientras que el WTI se mantiene todavía por el lado de los 57, 58 aproximadamente. O sea que, grosso modo, sí es cierto lo que tú dices, José. ¿En qué sentido? Hubo hasta hace más o menos unos 6 o 7 meses hacia atrás que el vaivén del petróleo afectaba inmediatamente la correlación con respecto al peso colombiano, pero esa correlación se ha venido perdiendo últimamente. Entonces, en ese orden de ideas, realmente creo que son otros eventos los que están jugando mayor importancia versus lo que es el petróleo en el pasado. Luis Fernando, yo creo que uno tiene que hacer un máster o un magíster o un doctorado en matemáticas para uno entender la fórmula del precio de la gasolina en Colombia. Creo que lo dicen, y no es palabra mía, lo he leído, dicen que entender eso como que es lo más complicado. Y vuelven los televidentes y me pregúntele a su superinvitado, hombre, baja el petróleo. ¿Y por qué sube tanto la gasolina? ¿Hará que eso es la caja menor del gobierno? Tal cual. ¿O qué es lo que están...? O sea, ¿tienen la autoridad para hacer lo que les dé la gana sin depender del precio? ¿Qué? ¿Cómo es la cosa? ¿Que tienen la autoridad? Pues sí, porque es que el gobierno, al fin y al cabo... no es ¿Pone el precio que le da la gana? Claro. No, sí hay una fórmula, pero esa fórmula está supeditada a varios factores. Entre ellos está precisamente el comportamiento del barril, pero también la tasa de cambio.
Entonces no hay que olvidar que también dentro de esa composición de la fórmula hay una serie de impuestos. Y es ahí donde está el tema central. El gobierno se para el lujo de no percibir ingresos porque eso eventualmente amplía lo que llamamos el déficit fiscal. Déjeme entenderle una cosa, o sea, el petróleo baja, pero resulta que el precio del dólar sube. Entonces, ahí es por esa situación. Si el precio del dólar se quedara estable, ahí sí tendríamos por qué todos los colombianos estar preocupados, porque ahí sí debería bajar el precio del petróleo. Tendría sentido, pero fíjate lo que José hace unos minutos mencionaba. Esa correlación, digamos, inversa entre el comportamiento del petróleo y del dólar, en cierta forma hace que en la fórmula se estabilicen los dos, hay un contrapeso. Entonces, al final no sientes realmente lo que muchos quisiéramos, que una baja en el precio del barril inmediatamente se pensara que también bajaría el precio de la gasolina. No, porque entonces, como subió el dólar, en la fórmula compensa de una forma u otra, entonces no se ve realmente reflejado al final del día. Hablemos de la reforma tributaria que se hizo este año. Yo soy un convencido que en este momento está aporreando a todo el mundo. O sea, porque por lo que dicen hacer una reforma tributaria, pero realmente la economía la viene a captar a los 6 meses, según dicen los especialistas, o un poco más. Ese 19% del IVA y todo esto, ¿le ha servido al gobierno para capitalizarse? ¿Va a ir en detrimento ya de remate del 2017 y todo lo que está pasando? ¿Va a agotar el consumo? A ver, el IVA, el haber subido, tenía su fundamento. Recuerden cómo la venta que hizo el gobierno era que básicamente necesitábamos que hubiese mayor recaudo de impuestos, con la finalidad de, en cierta forma, de acortar ese déficit fiscal, porque si este no se acortaba, eventualmente las calificadoras de riesgo podrían bajar la calificación del país. Entonces, claro, todos los colombianos medio entendimos el mensaje y eventualmente hubo esa suba. En teoría económica tiene sentido de que entre más impuestos, menos disponible tendremos los hogares para poder gastar. Y eso es lo que básicamente también se ha evidenciado en la economía, que en la medida en que tenemos menos disponible para otras cosas, pues por definición misma el consumo ha disminuido y eso es un alto componente del Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto, más o menos un 65%, es el gasto de nosotros los hogares. Entonces, digamos que económicamente hablando, en teoría, un incremento en el IVA, pues un incremento en impuestos, golpea inmediatamente el bolsillo del consumidor. En su momento tuvo lógica, pero ¿qué hizo el gobierno apenas hubo la reforma? Recuerden que inmediatamente dictó otros 8 billones de pesos de gastos adicionales, que casi que compensó la una con la otra. El mayor incremento en el IVA fue y se los gastó inmediatamente. Ah, qué bien. Entonces, al final del día, a nivel de cuentas del gobierno, eso no hizo mella. Con el agravante que la desaceleración económica pues lleva a que el recaudo del IVA por definición misma, al haber menos consumo, pues menos también se recauda. Y esa pelea, José Fernando y todos los de la mesa, ¿será que nos la van a reconocer? Y pregunto lo siguiente, es que son 3 puntos adicionales del IVA. O sea, todo el que fue a mercar, le subieron muchos productos del mercado, y de la ropa, el vestuario, los colegios y de todo, le subió en 3 puntos. Entonces ahora estamos negociando el salario. ¿Y será que eso lo tiene en cuenta? ¿O solamente entonces vamos a pelear la inflación o el IPC? ¿Cómo se maneja eso? Porque... O sea, los colombianos quedaron castigados en 3 puntos. De pronto no es plata, pero si usted vaya a hacer un mercado de 1 millón de pesos, el 3% siempre marca. Y sobre todo confianza, ¿no? O sea, pierde confianza a la hora de consumir. No. ¿Pero por qué, José? ¿Por qué crees que la confianza se vería amainada? Afectada. ¿Por qué? Porque al presentarse el aumento en el IVA del 3%, en el inconsciente de la gente dice, pues pucha, la plata me va a rendir menos. ¿Sí o no? Pero confianza como tal no. Vos lo que haces es que detenés un poco ese consumo que tenías para otras cosas presupuestadas y ahora no te va a alcanzar. Entonces yo digo que la confianza como tal no necesariamente. Yo creo que el tema de confianza estaba más asociado es que en el día a día cuando uno conversa con el común de la gente, todos te cuentan, está difícil la venta, no está creciendo, la cartera está pegada, los bancos mismos reconocen que ha habido un incremento en la calidad. Pero parte desde la reforma tributaria. Pero mira, esa reforma ya para el próximo año, inclusive tratando de atar cabos con la pregunta que hiciste, Nacho, para el próximo ya no va a afectar mayor cosa. Eso tarde que temprano, paulatinamente se normaliza. A nivel de lo que es un efecto del salario mínimo, a nivel de negociación, lo que se tiene muy en consideración son 2 o 3 variables. La primera es inflación pasada. 2, la inflación proyectada. ¿Cuánto fue la inflación de este año? ¿O cuánto va más o menos acercándose al 4,0 algo, 0,1 más o menos. Y proyectado para el año entrante siempre nos la van a dar por debajo del 2, porque eso puede ser no, tampoco. La mayoría de economistas ya están apuntándole a un 3,5, 3,60. Entonces tenemos 4 este año más 3,5, vamos en 7,5, siga. No, pero eso no es la suma de las dos. Yo sé, pero yo la sumo, es que es lo que te gusta. No, Nacho. Ustedes llegan y dicen, vea, entonces eso, es que es el negocito más bueno, entonces dicen, sumemos 4 más 3,5, dividido 12 meses, es el incremento.
incremento. No, es que eso es una cosa que nunca alcanzar. Pero bueno, entonces usted me está hablando de varios factores. Sí, entonces, y hay un tercero que lo llaman productividad. ¿En qué sentido? Pues uno como persona del común, como ustedes que laboran precisamente en Cosmovisión, seguramente al final del año dicen a usted como mínimo va a conservar su salario, su capacidad adquisitiva. Entonces lo vamos a incrementar a la par con la inflación del año previo. Y adicionalmente, porque usted fue muy bueno, muy eficiente, muy productivo, también vamos a reconocer, ¿cierto, Lina? Vamos a reconocerle unos puntos adicionales, ¿cierto? Y eso es lo que básicamente entra el proceso de negociación, en donde, digamos, las centrales obreras obviamente querrán un incremento del 10%, 12%, mientras que los gremios son conscientes de que un incremento salarial aporrea su estructura de gastos y de costos dentro de sus empresas, y en ese orden de ideas disminuiría su rentabilidad. Para poderla mantener, tendrían que volver a subir el precio de los productos o servicios que venden a terceros, y en ese orden de ideas entonces empieza una bola de nieve en la economía. Es quizá la mayoría de las personas no caen en cuenta del efecto tan nocivo que tiene cuando hay un incremento salarial desbordado, porque en última instancia se ve reflejado en el resto de productos en la economía, y en ese orden de ideas lo que te subieron este año ya no te va a volver a alcanzar, porque tarde que temprano la inflación va a empezar otra vez a subir y no va a lograr compensar el incremento salarial que tuviste. Usted me está echando cuentos. ¿Cuáles cuentos? No me está echando cuentos de cuentos. Ahí los veo asentando, ahí los veo asentando. No alcanza. ¿Cómo que no? Hombre, una persona que se gane el mínimo, por Dios, una persona que gane el mínimo debería estar para ahí. El mínimo en Colombia debería ser de 900.000 pesos. Bajita la mano. Ajá. O sea, están colgados. Pero Lina, pregunta. Pero lo que él dice es muy cierto. Usted no es razonable. Pero no es razonable en el salario mínimo. Sí, Nacho, pero es que de todas formas, uno como persona, si usted se gana 900.000 pesos, 900.000 pesos se va a gastar. Si usted vende esto a 10.000 y usted dice, ay, no es que a todo el mundo le subieron el salario mínimo, subámosle a 10.500. Entonces, realmente todo va subiendo y uno se va acomodando lo que va ganando. Y que esos 500 pesos Sí. tienen que salir de alguna parte, y usualmente es en el producto que usted comercializa. Ajá. Sí, entonces Cuando es muy se razonable lo que... Nacho, y en lo esa que- fórmula Gracias, que muchas gracias, planteaba gracias. Luis, la productividad este año parece que va a ser negativa. Es correcto. Mire, Para rematar. y yo tengo una pregunta también frente a eso, o sea, lo que nos espera para el año entrante, la gente está, digamos, como muy desconcertada y está brava, porque todos quedamos de alguna manera disgustados con esa reforma tributaria, que fue meternos la mano al bolsillo, pero que el gasto público no disminuyó en nada y que la corrupción en este país sigue campante por todas partes. Entonces, en un día nos dicen que destaparon por allá los robos, que por allá las contrataciones, etcétera, etcétera. ¿Qué tendría que hacer el gobierno o en cuánto se tendría que rebajar el gasto público para más o menos que de alguna cosa sirviera la reforma que ya se hizo? Tenemos un estado Germán ahí sobredimensionado. quiere preguntar No, también. antes de que le Están responda, le tengo acribillando. noticia a Lina. ¿Cuál? Prepárese para otra metida de bolsillo con el nuevo gobierno. Ay, o sea no, que no claro, se pero no. asuste. Pero no ahorita, No, no, porque pero eso es ya viene. antipolítico eso y lo van a antipopular, asegurar. pero Pero lo después va a lo van a hacer, lo va a hacer. pasar. Pero en cuanto tendría que ser que el gobierno también se ponga las pilas, si lo quisiera hacer, para más o menos pues tener digamos una cifra significativa que a los colombianos nos dijeran, listo, a nosotros nos metieron la mano al bolsillo, pero hubo que hacer un recorte y el gobierno lo hizo. ¿Cuánto sería? A ver, Lina, voy a tratar de hacerlo más coquito. Sí. ¿Ok? Hace un par de años atrás, cuando la última vez me invitaron a este programa, Se ha quejado. Claro, Pasémosle un sí. buñuelo para que lo contemplemos. Sí, de pronto más o menos, es que esos buñuelos se ven. Están muy Un buñuelo al año. El caso es que, a ver, Lina, en ese entonces también se discutió mucho el tema de la corrupción en nuestro país. Y estoy completamente de acuerdo contigo en que eso duele, claramente. Si tú de tu bolsillo te sacan billete vía impuestos y después ves cómo salen precisamente los corruptos a llevárselo, Sí. a uno obviamente le entra la ira, por no decirlo de otra manera. El tema central, veámoslo, el gobierno como el gobierno, pensamos que fuera una familia, como en tu hogar, por ejemplo. Entonces, tu hogar tiene ingresos y tiene gastos. Sí. Entonces, al final tú desearías, idealmente todos los hogares y todos los que nos están viendo, desearían que ojalá hubiese un superávit, ¿cierto? Que quedara en positivo ese saldito, ¿no? Sí, claro. En esta mesa es así más o menos, ¿no? Como en el caso de su A casa. todos les sobra. ¿A todos les sobra? Antes de, porque se quejan. Ojalá. Bueno, entonces, A todos nos sobra. eso es lo que llamamos nosotros desde el punto de vista macroeconómico, desde el punto de vista fiscal, y es los ingresos del gobierno versus los gastos del gobierno. Y al final debe de quedar, idealmente, ¿qué creerías tú, Lina? ¿Un sobrante o un faltante? Debería quedar algo. Un sobrante. Un Un sobrante, eso lo llamamos superávit. Sí, un Cuando es al superávit. revés, económicamente hablando, se le diría de qué manera. Déficit. Déficit, Muy bien, muy buenos claro. alumnos, ¿sí o no? Entonces, nuestro gobierno tiene un déficit. Esos déficits, ¿cómo se miden a nivel macroeconómico? Generalmente se hace una comparación versus el valor del PIB de nuestro país. Aquí a manera de quiz, tú que estás muy callada hoy. Proyecto interno. ¿De cuánto crees tú que es el PIB de nuestro país? Más de 4. ¿4 qué?
4.5. No, no me refería al incremento Ah, ya. del, no, me refiero al monto físico del valor del PIB. ¿Cuánto crees No, vos? ni idea. ¿Cuánto crees tú, Nacho? Tú, Lina. Mi doctor Herman. Mi estimada No me doctora, vaya a que es como escuchar a muy José Fernando porque lo saco esta mesa. Sí, por José, productividad, está yo reconociendo la No, productividad. José sabe, pero no quiere Vea, el decir. PIB de Colombia aproximadamente se acerca, grosso modo, a unos 300.000 millones de dólares. Sí llega tanto, Sí, sí, Luis. aproximadamente. 200 y pico. No, no, 200 y pico. créeme, inclusive está ligeramente por encima. Por Pesos más, habitante, pesos menos. sí, habitante, cada uno de nosotros, los casi 50 millones de habitantes que hay en nuestro país, contribuimos con aproximadamente unos $6.000 al año. O sea que estamos hablando, grosso modo, cerca entre 18 o 20 millones de pesos cada uno de nosotros. Es la contribución que le estamos haciendo a la economía nuestra, medido por bienes y servicios que producimos. Entonces, esa cifra es muy importante. Nosotros a nivel de gobierno analizamos ese sobrante que tú decías ahorita, o ese déficit, lo comparamos con respecto a la cifra total del PIB. Sí. Actualmente esa cifra es un déficit. Y ese déficit, o sea, estamos gastando mucho más de lo que nos está ingresando. Es del orden del 3.7% del Producto Interno Bruto. Eso es alto comparativamente, digamos. A nosotros no nos gusta que haya un déficit tan alto. Entonces el gobierno se propuso, y el Congreso así lo aprobó, que más o menos hasta el año 2024 ese déficit se fuera acortando y que llegara más o menos a un valor del negativo, del 1%. Sí. ¿Por qué 1%? Porque ya es un nivel, a la luz de, a nivel mundial, mercados como los nuestros, ya es aceptable, es manejable. Es como nuestros hogares que eventualmente hay veces que terminamos en negativo, pero al próximo nos recuperamos. Entonces hay veces que se permite. Nosotros a nivel gobierno somos conscientes de que países como los nuestros que son tan demandantes... En un 1% de su PIB. Colombia está ¿Qué tanto? sobreendeudada en este momento. No, despacio, vamos primero. Ok. El déficit, para medir el déficit, está en este momento negativo, o sea, estamos gastando más de lo que nos En un 3 y recibimos. piquito. Medido a través, o sea, comparativamente al PIB, esa cifra es cercana al 3.7% del PIB. Perfecto. Y el gobierno, así ya lo que tú estás preguntando, ya aterrizando tu pregunta, Sí. se ha puesto esa meta, y es decir, para el año 2024, ese déficit tiene que seguir reduciéndose al punto que llegue a un 1%. Entonces, ahí viene el tema del millón. ¿Cómo logramos reducirlo? Como en cualquier hogar. En un hogar, ¿cómo hace uno para reducir su faltante? Pues empieza a generar más ingresos. Entonces, si tú eres mi esposa, supongamos, Y recortar. y tú no estás trabajando, te tengo que decir, mi estimada, pongas a elaborar. ¿Sí o no? Esa es una. O la otra, usted está gastando mucho en sus Recortando pulseritas, en sus zapaticos y en sus carteras. cepillado. Que a usted las mujeres les gusta mucho. entre Recorte otras. de gastos. ¿Cierto? Y nosotros los hombres en nuestros aparaticos tecnológicos. Tecnológicos. Entonces, eso es lo que tiene que hacer. Ahora ya sí entro con Germana, estoy tratando de atar varios cabos al mismo tiempo. Entonces, los nuevos gobiernos, los que se nos vienen, tienen que jugar esa fórmula. ¿Cómo mejorar el recaudo, el ingreso, desde el punto de vista de los ingresos, vía impuestos, por ejemplo, disminución en corrupción, ser más eficiente en el recaudo, evitar la evasión? Pero por el otro lado, el gasto, hacerlo mucho más inteligentemente. También. ¿Cierto? Entonces, direccionarlo a lo que realmente necesitamos. Y en ese orden de ideas, el administrador, que es la palabra que más o menos ahorita tú buscabas, que viene del próximo año, tiene que jugar eso. Tiene que ser generar más ingresos y esos ingresos hacerlos rendir bastante para que al final de todo el periodo el déficit cada vez se vaya ¿qué? Acortando. ¿Qué tanto- Usted qué tanto me permite afecta? ¿Qué que tanto sea afecta? escéptico con eso que usted está diciendo. Escéptico en cuanto a... En Esas son las cuanto a metas. que, aunque, no, me refiero a que eso es el ideal de, Claro, de gobernante o de administrador. Claro, Pero claro. la realidad nos dice que el que llega gasta porque gasta, además porque lo tiene que hacer para poder pagar favores, lo que ahora llaman mermelada y que antes le llamaban de otra manera, es decir, estados derrochones para poder cumplir. Pero Germán, ahí es donde tenemos a un papá que no es nuestro, llamado agencias calificadoras de riesgo. Porque ellos llegan y dicen, usted quiere ser bien gastoncito y me quiere incrementar ese déficit, hágalo y verá cómo yo le bajo ¿Qué calificación. fue lo que pasó y lo ya. que vamos a hablar después de esta Correcto. pausa? Tal cual. No estoy de acuerdo con usted y ya qué, enseguida Nacho? le voy a poner el ejemplo. Pausa y volvemos porque este PIB, ¿cuánto se está yendo en corrupción? Es la pregunta Sí, que nos señor. hacemos todos los colombianos. Un pedacito que vale 30.000 o 35.000 millones, termina en En 55, 40, en 60. ¿Dónde se va toda esa plata? No hemos podido entender los colombianos por qué tanta cosa no funciona. Algún día probaré esas famosas pechugas de kilo de pollo a De ¿cuánto era? 40.000 pesos. 40.000 pesos una sola Muy pechuga. buenas, debían saber. Y además, para Cartagena. porque Muy es que buenas. se la vendía, era una ferretería, Nacho. ¿Cómo le Perfecto, parece? con sabor a tornillo. Ya volvemos. Exclusivas. Estos son los recomendados de Nos Cogió la Noche.
Visita nuestra nueva sede Fersautos Guayabal en la carrera 52, número 10199. Nuestra atención se centra en brindarte las mejores experiencias de compra con vehículos para entrega inmediata, planes financieros a tasas competitivas hasta del 0% y la mejor atención especializada. También puedes comunicarte al teléfono 352-9878 o ingresar a nuestras redes sociales. La magia de la Navidad en Eurosupermercados. Descubre y disfruta los momentos de felicidad y ahorro efectivo que tenemos para ti. Eurosupermercados, ahorro efectivo. En Casa Ferretera adelantamos la Navidad. Visita nuestros puntos de venta, compra tu guadaña, motosierra o cortasetos Steel y recibe un cuarto de aceite totalmente gratis. Casa Ferretera, distribuidor autorizado de la marca Steel, PBX 444-2388. Casa Ferretera, todo en ferretería. Bueno, poco a poco trataremos de ir manifestando las inquietudes que nos hacen ustedes tan amablemente por Facebook a nuestro invitado. Por ahora, Duber tiene una llamada y enseguida le digo por qué estoy en desacuerdo con usted, con un ejemplo que yo creo que el doctor Mondragón podrá hacer muy buena claridad. Sí. Por favor. Bueno, Nacho, miren, en la línea nos acompaña Mateo González, él es un médico de la ciudad de Medellín, quien nos quiere realizar una denuncia porque él viene indicando, Simón González, él nos está indicando que ha sido víctima de estafa. Pues varios médicos de acá de la ciudad han intentado comprar o han querido comprar unos uniformes a través de internet y pues lo que ha sucedido es que les han robado el dinero. Simón, adelante, buenas tardes, cuéntenos qué fue lo que le sucedió. Buenas tardes, bueno, les cuento. Lo que pasa es, por la red social Instagram, nos agregó a un grupo de amigos y amigos, porque no solo fui yo, desde como en donde lo siguen a uno, nos agregó un lugar que se llamaba 7 Uniforms, pues 7 Uniforms, ¿cierto? Que ofrecían vender uniformes médicos a muy buenos precios, muy serios y toda la cosa. Decía que era de Panamá, Ecuador y Colombia. Entonces los contacté, pues tenían unos uniformes que realmente salían a un precio muy favorable, considerando pues los precios con los que uno los puede conseguir aquí físicamente. Hice la conversación, eso fue un contacto únicamente por WhatsApp. No daban pues como nombres, mandaron todos los catálogos de correo mío por Gmail. Yo miré los catálogos, seleccioné los uniformes que quería, el color que quería, la talla, etcétera. Los mandé con ellos. Entonces ellos le dicen a uno, listo, en el momento en que lo seleccione, tiene una hora para pagar. Yo pagué la cuenta. Me dijeron, listo, para el fin de semana deben estar llegando. No llegaron, empecé a hablar con ellos, me hacían evasivo, así que tenemos un retraso pequeño, que no nos puede contactar en Estados Unidos, no sé qué. Y así hasta que ya dejaron de responder el teléfono, dejaron de responder el Gmail, y pues cuando yo decía, estaba todo por perdido, me contactó otra médica, me dijo, cuidado, no le vayas a comprar 7 Uniforms, que es una estafa. Me puse a mirar en Facebook, si uno pone 7 Uniforms, 7 Uniforms, hay varias denuncias pues en Facebook, nada pues serio, como advirtiendo, miren lo que me pasó, no vayan a comprar, etcétera, etcétera. No hice caso, desafortunadamente, y perdí la plata. Simón, óigame, ¿cuánto? Aquí los estoy viendo, sí, aquí me lo metimos, aquí Lina llegó, se metió, miren, tienen un logo hasta lo más de bonito, a ver si alguna cámara llega, por favor. Nacho, y preguntarles también cuánto le cobraron por cada uniforme. ¿A cómo le salió el uniforme? Entonces sacan varias promociones, ellos dicen 3 conjuntos por 350, 6 conjuntos por 600, y si ya uno quiere 10 conjuntos en 900.000 pesos. Yo compré 3 conjuntos, fueron 350.000 pesos. La otra persona que me contestó, que es una residente de una especialidad médica, o sea, es médica, se está especializando, me dijo, yo compré 600.000 pesos. Y tenemos aquí ninguno con la plata, ninguno con uniforme, ni nada que ver. Perfecto, Simón, pues ya hicimos allí
esta alerta, porque son varios los médicos que han resultado estafados en la ciudad de Medellín, y pues queda la denuncia pública para que las personas tengan mucho cuidado. En internet hay todo un mundo de opciones, pero tengan mucho cuidado al momento de adquirir cualquier producto, que sea un lugar confiable, y obviamente primero miremos como los comentarios que se hacen en estas páginas al momento de adquirir un producto. Simón, muchísimas gracias. Le voy a decir una cosa, es que yo siempre, a mí me hablan mucho de las compras en internet y todo eso, pero yo siempre he sido convencido que cuando uno se va a comprar una camisa, uno la tiene como que tocar, Claro. como que sentir y medir. Todos los viejitos, Nacho. Así, porque Nosotros ahora... los viejitos. Pues Yo las sí. generaciones. Vaya, pues, porque ya uno ya tiene barriguita, entonces uno me la compro y es L, No me y sirve. resulta que es L de chiquito, pues, porque ya hay Nacho, L de pero chiquito, hay muchas L, Slim. hay L No, pero slim, Slim. o fit, Fit. y se la pone uno que hay O con el el botón así. elefantes, ¿verdad? Bueno, bien tabacalera. comprado. Nacho, yo tengo una pregunta y yo quisiera saber qué tanto afecta la deuda externa para digamos como para el rendimiento económico, la mejora económica del país. Pero antes de que ¿Eso le influye o no responda, influye? antes de que le responda Yasmin, yo quiero escuchar al Nacho el por qué no está de acuerdo con mi Ustedes afirmación. me Me están hacen manejando volatar la mal pregunta. manejada la mesa, tranquilitos todos. Don Alejandro Torres, jefe del Departamento Económico de la Universidad FIT, bienvenido, ¿cómo está usted? Muchísimas gracias, muy bien, muchas gracias por la invitación. Vea, ustedes al inicio del programa, yo estoy de defensor del salario mínimo. Entonces aquí muchos brincaron y dijeron, no, es que mientras más ganemos más vamos a gastar. Además, porque todo eso se va a ir en última instancia al producto. Claro, si yo tengo una fábrica con 100 empleados que se gana el salario mínimo, si se lo subo mucho, pues ¿a dónde lo tengo que cargar? ¿Qué hizo Trump? Dijo, voy a Más bajarle el específico. impuesto a estos señores. ¿Por qué? Es que vea, ¿sabe qué? ¿Cuánto es el impuesto de una empresa? En última instancia, el cargo laboral no es el problema, si no estuvieran tan cargados de impuestos. Probablemente se podría mejorar el salario si no tuvieran a las empresas en lo que las tienen en la actualidad. ¿O estoy equivocado en ese concepto? Porque realmente es oneroso pagar impuestos, y lo dejo para que usted me conteste. ¿Qué está haciendo Trump? Trump dijo, le voy a bajar los impuestos, eso me ayuda a la productividad. Falta ver si le funciona. Ustedes me dirán. Nacho, Hasta ahí pero llego. frente al tema de la inflación, más importante que subir la inflación es controlar la inflación, de subir el salario mínimo. Es controlar la inflación. Es eso en realidad. No, sería es subir el maravilloso. salario mínimo. Pero en este momento el salario mínimo está muy por debajo de los avances que ha tenido la inflación. Pero también Hemos es por los estado- impuestos de las empresas. Pero No, Nacho, no, que no, mire, lo nada que- que lo impuesto, no, yo digo es, mejoremos salario, pero habrá que revisar los impuestos. Los dejo a ustedes que saben. Pero Nacho, antes de que ellos nos digan lo que nos hablaba del déficit. Algún día. Déficit, Él no porque va a es como- dejar. Sí, porque ese Nacho me está diciendo que no está de No, acuerdo. no, no, es que al déficit. ¿Quién ¿por es qué? el defensor? Claro, Pero el venga, derecho a la listo, defensa. ¿qué? Derecho a la El réplica de déficit. Uber. Acabe con. Hay más de 1 millón de puestos que se montaron en este gobierno. Ya están hechos los estudios. Yo no sé cuántas organizaciones nuevas. O sea, el Estado está macrocefálico, está de un tamaño gigantesco. No hay con qué llenar esa burocracia y todo lo que está pasando. Y adicionalmente, ¿cuánto de todo lo que usted está hablando se va en corrupción? ¿Cuántos se nos están robando? Muchas preguntas, nosotros nos vamos y los damos que usted le Lo habla. que necesitan es como un terapeuta, es la palabra que estoy buscando, se los veo como tensos. Yo sí, yo la Aprovechen esta no época de me va a pagar. Navidad precisamente para con sus seres queridos, y hay muchas actividades incluso asociadas para precisamente bajar un poquito ese estrés. Jazmín, ¿cuál era tu pregunta original, Jazmín? Era la deuda externa. Sí, o sea, Oiga, súper cotizada en las redes la doctora. Ah, Aquí no, todos le pues, están mandando. sabe que por favor, perdió que mi ya pregunta estamos- contra Yasmín. Que ya estamos precisamente ahí siguiendo. No, porque él tiene una Ya no le versatilidad y gustan. él va entrelazando las respuestas con todas las preguntas que Bueno, le hemos estado espérese que haciendo. estás coqueteando porque Pero yo soy no, coquete, Venga, tiene nos que está ser- Lo comiendo la de noche. la Ahí parte agilícemos, agilícemos, por de lo favor. de la deuda externa, ¿qué tanto influye para la productividad o la proyección La deuda económica tiene de sentido Colombia? en la medida que sea bien utilizada. Entonces, al final del día, endeudarse per se no es malo, sino para qué va a ser utilizada y si tengo la forma de cómo pagarla eventualmente. Eso es mucho más largo, entonces ahí me toca ya meterme con el caso de Nacho. Listo. Nacho, mira, y de pronto Alejandro, que como apenas recién llegó, aprovechar, si quieres hablar del tema de Trump en términos de sus impuestos, porque yo quiero igual que compartamos acá todos Claro pues, que un sí. poco. Bueno, empiezo con el tema fácil, ¿no? Ese era el sencillo de la mesa. Bueno, ¿Cómo le parece? la apuesta de Trump es una apuesta muy, muy fuerte. ¿Por qué? Porque en principio uno podría pensar que efectivamente las empresas están tan cargadas de impuestos que una descarga impositiva va a generar una dinamización de la inversión y del empleo que finalmente se va a ver reflejado
en términos de salarios y en términos de productividad. Pero hay que hacer dos anotaciones. Primero, esta no es una apuesta reciente. El gobierno de Reagan en su momento hizo una cosa similar. Sí. El juego delicado... El voodoo economics, bien llamado también. Sí, exactamente. Oye. Entonces, un poco el juego que planteaba Reagan y por el que quiere jugar Trump también es, porque Trump dice, yo quiero aumentar el gasto público, yo quiero gastar mucho más, pero quiero bajar impuestos. Entonces eso en principio es una contradicción. Porque si yo quiero gastar más es porque tengo que recaudar de alguna manera mucho más. Entonces, ¿cómo se soluciona eso según Trump y sus asesores económicos? Se soluciona diciendo, yo voy a disminuir los impuestos, eso va a hacer que se acelere la economía y lo que voy a tener es una cantidad de ingresos mucho más grande, que aunque su tasa impositiva sea más baja, el recaudo total aumente. Entonces, la primera apuesta de Trump es que efectivamente funciona de esa manera. Que efectivamente la disminución de los impuestos genera un aumento en el producto de largo plazo de los Estados Unidos de más o menos 1 punto. Ellos tienen una estimación que pasa del 2 al 3% en la próxima década. Póngamelo en Colombia, porque me está cogiendo la noche y tenemos mucho... Ahora póngame el mismo ejemplo en Colombia. ¿Están demasiado grabados los empresarios colombianos? Están muy grabados, pero no estamos tan lejos de lo que nosotros tenemos como referencia. Nosotros estamos pensando en ingresar a la OSDE, ¿cierto? A la Organización de los Países de la Alianza para el Desarrollo Económico. Ese club es como mal, hombre. Ese es un club de ricos donde vamos a entrar yo nosotros. Yo voy al club campestre, al rodeo, yo que me voy a meter a un club si no tengo con qué. Pero ese es el interés que tiene Colombia, eso es lo que le está apuntando. Allá vamos a entrar y el asunto es que... ¿Y eso nos lo preguntaron a los colombianos? ¿Es una decisión del gobierno nomás? Eso se viene trabajando hace muchísimo tiempo y de hecho es una decisión... ¿Y eso para qué sirve? Incluso antes Entre otras, la OSD tiene dos finalidades muy importantes. En primera instancia es el diseño de una serie de políticas de transparencia y una serie de diseños institucionales y macroeconómicos que hagan que las economías funcionen bien. Eso nos conviene a nosotros. En términos institucionales, entrar en la OSD lo que quiere decir es que va a haber un externo, un tercero que va a estar mirando qué están haciendo las instituciones en Colombia. Perdóname, yo hago una analogía para que aquí todos los presentes y también nuestra audiencia. Es como el equivalente en las empresas cuando vos, por ejemplo, tenés una certificación, por ejemplo, ISO, o tenés, por ejemplo, Icontec. Exactamente. Tu empresa como tal se mete en ese proceso y queda mucho mejor en términos de eficiencia, en calidad, etcétera, etcétera. Entonces, está perfecto el símil. Nada raro que llegue allá la mermelada. ¿A dónde? Lo sé. No estamos bien en esto, te doy un paseíto para Cartagena. Eso es típico. Así somos. Lo segundo que tiene la OSD es que nos permite a nosotros obtener una serie de canales de financiamiento internacionales con los que no contamos en este momento. Y ojo, puede que se nos pongan escasos en el futuro cercano. Entonces, contar con esa fuente de financiamiento alternativo puede ser bueno. Entonces, si entramos allá, eso nos puede convenir. Pero esos países tienen unas tasas impositivas que no se parecen en nada a las que está proponiendo Trump. Es que en el mundo no hay una tasa impositiva del 20% en ningún país. Eso es lo primero desafiante de la reforma de Trump. ¿Y qué es la tasa impositiva? Son los impuestos que tienen que pagar las empresas, las corporaciones, por sus ganancias. ¿Sí? 20%. En este momento en Estados Unidos está en 35%. La reforma que seguramente va a pasar Trump, 20%. Pero haciendo una aclaración, y me dice si estoy equivocado, lo que pasa es que ese 35 o ese 20% lo pagan casi que el 90%, o por no decir el 100% de la empresa en Estados Unidos. Ese es un punto importantísimo. Aquí la informalidad va a un extremo gigantesco donde unos poquitos pagan el 75% de impuestos. En eso estamos completamente de acuerdo. Muy bien. El segundo desafío de esta reforma, y es donde algunos economistas no le creen mucho, es que las últimas dos reformas fuertes impositivas en el mundo desarrollado lo único que hicieron fue generar más desigualdad. Aumentó de manera dramática la desigualdad. ¿Qué quiere decir eso? Que esas reformas, esas disminuciones de impuestos no se volvieron más inversión, ni se volvieron más empleo, ni se volvieron más salarios. Se volvieron más beneficios para los dueños de las firmas, más beneficios para los que más tienen, y si uno mira a partir de los 80, la desigualdad que venía cayendo se disparó nuevamente. Vuelvo y le reitero lo que le dije, me lo dijo algún economista, no me lo inventé yo, y de las cosas que uno lee en la vida. Bajar impuestos puede usted mejorar salarios e inclusive generar más puestos de trabajo. Impuestos, pero no, mire que es que... Si usted coge una empresa, yo estoy de cada 100 pesos paga 75, usted lo pone a pagar 40, 45,
Usted puede mejorar la calidad de La sus cuestión- trabajadores y puede generar más empleos. No, yo en estoy de los acuerdo. grandes contratistas de este país. Y Yo aparte estoy de de eso, acuerdo con eso, pero Nacho, mire, recordemos lo que nos decía el profesor. Hay una deuda por pagar y mientras el Estado tenga esa deuda, ese déficit, los impuestos no van a poder bajar. Y no- De pronto- pero no de solamente pronto eso. cuando disminuyan, claro, se puede mejorar el salario y si el empresario no tiene que pagar un impuesto adicional por su No, sí se producto, pueden pues bajar, claro. Pero de yo- cierta manera- Hay que llevar a todo el mundo a la legalidad. Eso es lo que está pasando. Ese- Si pero este es que, país no Nacho, lleva ese es el a un asunto. porcentaje más alto a la Nacho, pero es que legalidad, no podemos ser soñadores, esa ¿Por es qué la no? palabra, porque es que sabemos que estamos en Colombia y aquí no va a pasar eso. Pero es que no, aparte de eso yo tengo una Y es que pregunta. cuando se le bajan los, usted lo decía ahorita, se bajan los impuestos y no pasa nada. Yo me acuerdo por allá, y la gente me va a caer ahorita, cuando aquello de las horas extras para que generaran más empleo, que entonces el sol salía a las 10 de la noche, ¿y a dónde están esos empleos? ¿Qué hicieron esos empresarios? Muchos. Pero Nada. sí generaron más empleos. Pero Sí. ¿cuántos? La realidad fue que sí Pero la generaron más realidad no empleos. fueron los que se esperaban. Pero Muchos- en esa época teníamos desempleos del 20% y lo bajaron al 10%. Bueno, pero a una algunos cifra. críticos de esa medida, como el senador Robledo, dicen eso no pasó como se esperaba. Se prometió una cosa Por eso, y los pero a la perdóname, luz José, del yo Dani, a la luz perdóname, de lo yo que termino la entrega el idea Dani. si fueras tan amable. Sí. No se cumplió con lo que se prometió, que se van a doblar turnos y que se va a... Y eso no funciona. Cuando a esos empresarios se les dan esas gabelas, algunos generarán nuevos puestos de trabajo. Algunos contratarán Y más otros hacen gente. los Sí, bobos. y otros hacen los bobos y aprovechan la ganga, como el profesor nos está diciendo, y no pasa nada. ¿O estoy en lo Sobre cierto? la última reforma tributaria que se hizo fuerte, donde se hizo la modificación de horas extras, que fue por allá en el 2012 más o menos, las estimaciones hablan más o menos de que se generan en el largo plazo, y para los economistas el largo plazo es bien largo, no son 5 años ni 6, nos pueden estar generando alrededor de 300.000 empleos. O sea, empleos sí se generan, pero piensen ustedes generar 300.000 empleos con una reforma tributaria y piensen ustedes en que somos 50 millones de habitantes y poco más de 20 millones de población económicamente activa. O sea, sí se generan efectos. Pero no. La magnitud del efecto es lo que uno tiene que entrar a cuestionar. Si el efecto, digamos, se compensa con las implicaciones que tiene ese tipo de reforma. Señores, ¿cómo rematamos este año hablando desde lo económico? ¿Cómo está el país? ¿Está sobreendeudado? No estamos muy endeudados? Desaceleración en casi todos los sectores. Lo único que medio jala, pues digamos, son, no sé, ¿qué está jalando? ¿El agro? El comercio. Que no, No, mentira, construcción no creo. No. Pero es que a ver, el país sí está creciendo. La Lo que pasa minería, es que creces algo. a menor tasa de lo que estuvimos acostumbrados hasta hace muy poco. Recordemos que pena ahí tomé un poquito la batuta. Adelante. Ahí que mi colega. El caso es que, recordemos que hace 2 o 3 años atrás veíamos tasas por encima del 3,5, 4% fácilmente. Hoy en día estamos ya por lado del 1,8, 1,5, 1,6. Crecemos a menor ritmo y eso es lo que nos ha dolido, que estamos en una desaceleración, pero también hay que tener en consideración como el Banco de la República ha venido de forma muy juiciosa y de hecho más agresiva de lo que todos hubiéramos esperado originalmente, bajando tasas de interés. Y esa baja en tasa de interés lo que está promoviendo es que eventualmente el acceso al crédito va a ser mucho más barato y eventualmente va a permitir que nosotros como consumidores podamos acceder a créditos más blandos y paulatinamente otra vez se recupera la economía a nivel de calidad en cambio de confianza. La gente va otra vez... Pero me a queda una duda muy grande con lo que usted me está diciendo, muy bonito. Pero a duras penas está el Estado funcionando, ¿o no? ¿Cómo así que a duras penas son? O sea, el ingreso y el egreso, usted no lo está diciendo. Sí, pero- A duras penas. No, le pregunto por lo siguiente, porque Sí. es que tenemos una implementación del proceso de paz que va a valer un Sí. dinero importante. Sí. Sí, y Sí. no está en ninguna parte. ¿Cómo Usted así me que dice, no? no, vamos bien, no, esa plata no está en ninguna parte. Pero sí se presupuesta desde el punto de vista del gasto fiscal. Hay una partida para aquí a los próximos 15 años que eventualmente va a llevar allá. Hay gastos que... Pero ¿de dónde va a salir? Porque, ¿y de dónde va a salir? Mira, Porque es un gasto extraordinario. hay de todo un poco ahí, y como dice mi colega, en términos de economía es muy fácil hablar de la teoría y llevarlo a la práctica, pero por ejemplo, si se viene la paz, teóricamente habría menos gasto militar. Si hay menos gasto militar, eso es parte de un ahorro que eventualmente puede ir precisamente a qué? Al mejoramiento de esas zonas donde durante tanto tiempo el gobierno ha tenido abandonado. Lo Por veo un lado. optimista, me gusta. ¿Usted qué No, opina? no, dos. No, ojo con ello. Dos. Mire, hay un sector que yo vengo de tú ahorita mencionabas cuando estábamos medio discutiendo el tema del PIB. Colombia, y más o menos batado a tu deuda externa, y aprovecha y mata 2 pájaros de un tiro. Y es que... Ese no fue un coqueteo, solamente No, es que yo hago sí, así. tranquilo. No, porque aquí estaba mi novia presente precisamente y yo no sería capaz de hacer lo mismo pues, enfrente de ella. Entonces el resumen es, inclusive si yo no estuviera ya presente, el resumen es que si nosotros en el día de mañana tenemos un proceso de paz efectivo, si se cumpliera a cabalidad como debiera ser sobre el papel,
Uno de los más importantes desde el punto de vista de los sectores que se vería beneficiado sería el sector turismo. Y Nacho, usted que ha viajado por todo el mundo, el sector turismo, por ejemplo, en el caso de España, es un tremendo jalonador de la economía. Y eso trae divisas que ayudarían eventualmente a minorar un poquito el impacto de su deuda externa que le preocupa en la actualidad a mi doctor. Entonces, ahí le estoy tratando de aliviar un poquito el sueño. Y dos, por el lado del crecimiento económico, el tener turistas entrando al país que consumen va a ayudar también a que se desarrollen temas hoteleros, temas comerciales, temas de restaurantes. Por el tema de la seguridad. Sí. Recuerden que es que yo no trabajo para el gobierno, entonces por favor no me vayan a matar por lo que estoy diciendo. Yo lo que estoy diciendo simple y llanamente que en la teoría funcionaría desde el punto de vista de una implementación de un tratado de paz bien jalado. Déjame, estoy bregando a preguntar hace dale, 10 minutos. Si no Qué pena, y me da pena es que yo estoy ahí abarcando también mucho tema, no debiera. Volviendo al tema del proceso de paz, nos vendieron el proceso de paz que gracias a este proceso íbamos a tener mayor crecimiento económico, porque no vamos a tener el país en guerra. Claramente en el primer año no se presentó. Pero es que no es eso no, espérese. Entonces la pregunta es, ¿a partir de cuándo eso lo va a empezar a sentir la economía? ¿Esos efectos cuánto tiempo van a demorar? Hay todos los estudios que quieras. Incluso estudios de la Universidad de los Andes también cuestionan un poco. En ese proceso precisamente de tratar de motivar a que todo el mundo votara en pos de los acuerdos de la paz, pues se vende esa idea de que eso va a traer mayor dinamismo económico, bla, 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 y prosperidad. Pero eso no es de la noche a la mañana que se implementa. Primero, mirar los empresarios. Vos ahorita tocaste el tema de los empresarios, Nacho. ¿Qué tan dispuestos están los empresarios paulatinamente a estar dispuestos a que entre sus empleados hayan reinsertados? Eso es un punto muy candente que precisamente genera mucha inquietud a lo largo del país, ¿cierto? Ese es uno de los aspectos en el tema de reinserción, por ejemplo. Y tenés el hecho de que paulatinamente, en la medida que haya paz, inversionistas extranjeros entrarán al país a zonas que antes no podían entrar. Por ejemplo, el tema de hidrocarburos. Colombia sigue altamente dependiente todavía de ese tema de hidrocarburos, y vuelve con Yasmín. En la medida en que estos inversionistas extranjeros entren al país a invertir en zonas que antes no podían entrar, en temas mineros, en temas de hidrocarburos, extracción, explotación, etcétera, eso va a significar más empleo. Va a significar más petróleo corriendo entre orillas por nuestros oleoductos y vendiéndoselo al exterior, más regalías que entrarían al país eventualmente, más venta de petróleo al exterior que se nos lo compran en dólares que entrarían a nuestro país para finalmente poder pagar nuestra, o al menos aminorar los impactos de la deuda externa. Pero esa promesa, ¿cuándo la vamos a empezar? No, no es una promesa, sentir? mira que él mismo lo que acaba de reconocer. Venga, cuéntenos, economiza eso a largo plazo. Yo respondo la de Nacho y me voy con proceso de paz. Este año lo pasamos raspados, habilitando, la verdad. Fue un año bastante duro para la economía colombiana. Comenzamos con unas tasas de crecimiento, con unas proyecciones muy optimistas, pues que es simpático decir que optimista era que íbamos a crecer alrededor del 2%, si uno piensa que China está creciendo mal al 7%. Y hemos ido bajando esa tasa de crecimiento y nos estamos acercando a una tasa para 2017 que puede estar alrededor del 1.5, 1.6%. Pero crecimos más que el promedio de América Latina. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que jalona a América Latina? Y la respuesta es muy sencilla. Nosotros estamos muy ligados a la producción de bienes primarios, llámese café, llámese petróleo. El ciclo de la economía colombiana, el boom que acabamos de pasar de la economía colombiana, donde nos sentimos ricos, donde empezamos a decir que eran un montón de factores institucionales los que estaban jalonando el crecimiento de la economía y demás, en gran parte se explican por una razón. Teníamos barril de petróleo a más de $100. Y si usted vende barriles de petróleo, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Pasar de venderlo a $20, que era lo que lo vendíamos a finales de los 90, venderlo a $100, ese es un éxito rotundo. Cuando se nos cae el petróleo, se desploma la economía de América Latina. Sí. Cuando se acaba el superciclo del boom de commodities, se desploma la economía de América Latina, incluyendo la economía colombiana. Entonces nosotros estamos creciendo mal, pasamos arrastrados el año, pero paradójicamente parece que vamos a tener un crecimiento más positivo que el de varios países, o por lo menos el del promedio de América Latina. ¿Qué se viene para el próximo año? Yo diría que Déjeme el próximo año. A continuación, respóndamele lo de la paz aquí al señor. Proceso de paz. Sobre el proceso de paz se comenzaron haciendo unas expectativas muy grandes. Hubo estudios que decían que Colombia iba a pasar de crecer al 3%, 4% a crecer al 8%. Eso era demasiado optimista, ¿sí? No es posible
que la economía colombiana, con su estructura económica, con sus niveles de productividad, tenga tasas de crecimiento del 8%, única y exclusivamente porque firmamos un acuerdo, como ustedes lo quieran llamar, con un organismo insurgente o con un grupo de armados que estaban en la selva. No íbamos a crecer al 8%. Se empezaron a moderar las expectativas. Y en este momento se dice que más o menos lo que le puede aportar el proceso de paz en términos de crecimiento a Colombia está alrededor de 1 punto. 1% ¿sí? del PIB. Entre un 1 y un 1.5% del PIB en el largo plazo, que vuelvo al asunto del largo plazo para los economistas. Eso es demasiado, eso es mucho. Si nosotros logramos consolidar un crecimiento de un 1% más en el largo plazo, somos capaces de duplicar el ingreso de los colombianos en términos per cápita y disminuirlo en alrededor de 10 años. Vamos a hacer una pausa y vamos a pensar a ver qué va a pasar el año entrante con nuestros especialistas. Lili está tranquila, no quiere que le suba mucho el sueldo, porque si se lo sube mucho se lo va a gastar. Eso Le fue lo toca que me dio a pagar, entender sí. ahorita. Usted me lo dijo y está grabado, señorita. Sí, yo no estoy de acuerdo con ella, jamás. Yo A mí que me tampoco lo estoy de aumente, acuerdo con doble. Lili, pero bueno, ya Usted, voy. Sí, estoy de solo acuerdo que con Lili. uno con lo que gana gasta. Si usted se gana 500.000, el día de mañana paga pasarse a ganarse 700.000, usted dice, ya me puedo dar el gustico de comprarme un mejor celular. Ya me puedo dar el Inteligencia gustico de- financiera. Eso, y educación Lo que Lo que económica. hablemos, Es una educación educación que no financiera. tenemos. No me gasto. Es la importante. Lo que- Volvemos Pero eso es lo enseguida. que no tenemos, Ya Nacho. sabemos que usted no le subimos, tranquilo. Estos son los recomendados de Nos Cogió la Noche. En esta Navidad, los mejores regalos para niños y adultos están en Juguetes Búfalo e Innovación. Encuentra juguetes de moda originales en todas las marcas, nacionales e importados. Además, los juguetes tradicionales de hojalata. Visítanos cerca a la estación Itagüí del Metro, 371-4091. Juguetes Búfalo, el de toda la vida. Vive la magia de la Navidad en Eurosupermercados. Descubre y disfruta los momentos de felicidad y ahorro efectivo que tenemos para ti. Eurosupermercados, ahorro efectivo. Adelantamos la Navidad. Visita nuestros puntos de venta, compra tu guadaña, motosierra o cortasetos Steel y recibe un cuarto de aceite totalmente gratis. Casa Ferretera, distribuidor autorizado de la marca Steel, PBX 444-2388. Casa Ferretera, todo en ferretería. El Colombiano trae una suscripción con noticias sorprendentes. Suscríbete y recibe en tu puerta contenido exclusivo, tan sorprendente como los beneficios de la tarjeta Intelco. Llama al 339-3333 o ingresa a suscripciones.elcolombiano.com. Bueno, señores, vea, el tema de la corrupción pues, es ampliamente conocido. Usted nos acaba de dar un ejemplo que me dejó impresionado, pero completamente impresionado. Ya lo voy a comentar. Sí, habrá que mirar cómo atacamos la corrupción, pero vuelvo al punto. Nunca podremos atacar la corrupción si tenemos una justicia que realmente está en un mar de enredos gigantesco. Hay que depurar la justicia y hay que hacer un gran tratado en pro de esto. Y vuelvo y digo a mi ejemplo, y se lo pregunté aquí al candidato Germán Vargas, hombre, esto no debería ser un proyecto como el proceso de paz. Venga, hagamos la reforma a la justicia, pero pongámonos 8 años, 10 años, ¿sí o no? Pongamos a gente a que haga este trabajo, pero que sea un pacto de país. Sí. No, venga, hagamos esta reformita y este tono. Entonces, usted ya el dato impresionante. Yo quiero que se lo repita a los televidentes, Reficar. Con la plata que se robaron, Reficar, ¿qué hicieron? No quisieron la que la robaron, sino ¿qué hizo otro país con la misma cantidad? Nacho, Reficar, las pérdidas que hay en Reficar, el sobrecosto de Reficar, está tasado más o menos en $5.000 millones. Perfecto. Eso fue lo que se perdió, no lo que costó Reficar, lo que se perdió, en este momento está medio perdido. Con esa misma cantidad de dinero, Panamá acaba de ampliar el canal. Y va a generar ingresos. Y va a generar ingresos por los próximos 100 años. Ahí la tiene. Entonces, era lo que mencionaba. Si nosotros efectivamente creemos, pero nos convencemos de que la corrupción es un problema que efectivamente desangre el país y que limita las posibilidades de crecimiento y de desarrollo que tenemos todos los colombianos, en ese momento las cosas empiezan a cambiar. No debería ser un asunto programático de los actuales candidatos. Nosotros deberíamos tener
una propuesta de Estado, donde el Estado efectivamente, donde el Estado somos todos, no es el presidente de turno, ni el congresista de turno, ni el alcalde de turno, no, donde en el pacto de Estado la corrupción sea el elemento número 1 para combatir. Mondragón, dólar, acciones, petróleo. Se le tiene. ¿Cuántas quiere? 2018. ¿Cómo ve usted esto? Bitcoins. Y le pregunto, Bitcoins. Le pregunto por eso, Personaje del porque año. eso no está ligado al acontecer político. Probablemente el año entrante será distinto por elecciones presidenciales, pero eso no implica ni que el dólar suba, ni que baje, ni que el petróleo suba o baje. Tiene su ¿Cómo dinámica. ve usted esas proyecciones El dólar sí, internacionales? Nacho, el petróleo no, pero el dólar sí. Tiene incidencia con el cambio de gobierno. Petróleo yo creo que va a lograr mantenerse por los actuales niveles. Ha habido un tema muy importante y ha sido que la OPEP ha logrado mantener lo que llaman ellos un recorte en producción. En principio iba para marzo del próximo año, creo que lo van a extender todavía aún más. Y en ese orden de ideas el petróleo ha logrado sostenerse dentro de esos actuales niveles y creo que la probabilidad es alta. Uno maneja probabilidades de escenarios optimistas, moderados y pesimistas. Creo que el escenario base, o sea, el más probable, apunta a que el petróleo se va a mantener mínimo, al menos el WTI, va a estar por lados de 55 a los 60 y el Brent por encima de los 60 relativamente con cierta facilidad. El dólar, ese es un punto importante. Estoy hablando del dólar, no dólar contra el peso colombiano, sino el dólar versus el resto de monedas. Eso es. A la introducción de este programa, yo mencionaba muy rápidamente que en la tarde de hoy, precisamente, la Reserva Federal, que es el equivalente nuestro del Banco de la República, subió tasas de interés en los Estados Unidos. ¿A cuánto las puso? 25 puntos básicos adicionales. ¿A cuánto? ¿Punto 1,5, si no estoy mal. ¿Cuánto? 1,5, 1,5 quedó muy bien. Entonces, y Después de prevé. muchos años quieto. Claro, estuvo, y de hecho este año sí también la subió, hace como 6 meses atrás Ya también tiene la dos subió. subidas. Dos subidas, sí. Y presupuesta Janet Yellen, que es la actual presidenta, pero sale, ya para el próximo año ya deja de ser, a partir de enero, febrero del próximo año ya deja de ser la presidenta de la Reserva Federal, en su, digamos, tete a tete con respecto a periodistas y demás, que generalmente hay una especie como de discusión donde ella permite un panel de preguntas, etcétera. La clave está que ella presupuesta que van a haber otros 3 incrementos de tasas de interés 2018. para el 2018. Perfecto. Y ahí el tema es importante para Colombia. Porque en la medida que la Reserva Federal llegue a subir tasas de interés de manera continua para el próximo año, hay económicamente y a nivel de mercados financieros un fenómeno que se denomina el diferencial en tasas de interés. ¿Y es cuál? Recordemos el ejemplo del Banco de la República en nuestro país, que Lina también ha sentido varias veces cuando yo lo he hablado al respecto. Chequenle y verá que ella está diciendo que el Banco de la República ha venido bajando tasas de interés. Entonces, en la medida que en Colombia las tasas de interés van bajando, mientras que en los Estados Unidos empiezan a subir, el diferencial de tasas de interés comienza a favorecer a un país que es de muy bajo riesgo, que es Estados Unidos, versus el nuestro, que está en la mira de las calificadoras de riesgo. Entonces, eso propele o permitiría que eventualmente inversionistas de renta fija, generalmente, o sea, quienes invierten en CDTs, bonos y a la vista, Para Estados Unidos. un porcentaje podría ir paulatinamente migrando hacia el Y exterior. eso afecta al dólar. Claro, ¿A qué va? porque habría mayor demanda por dólares, haciendo que el dólar subiese. O sea, tenemos tendencia a que el dólar pueda seguir subiendo. Esa probabilidad es latente. Porque estas calificadoras mundiales nos bajaron y todo ese escándalo estos días. Sí. Hay que ponerle 2 puntos a eso. Dale, dale. El primero, el de Standard & Poor's, que nos acaban de bajar la calificación. Todavía tenemos grado de inversión, pero nos dijeron tenemos preocupaciones con el déficit fiscal y el manejo macro de las finanzas públicas. Entonces ponemos una alerta. Y el segundo, retomando el de Trump. Si se materializa esa reforma, lo que va a ocurrir es que muchas empresas van o a devolverse a Estados Unidos o van a detener sus decisiones de inversión foráneas, incluyendo Colombia, porque obviamente van a encontrar unas tasas impositivas mucho más favorables allá. Entonces yo le sumaría Corroboro. efectivamente a lo de la Fed esos 2 elementos. ¿Por qué nos calificaron tan mal estos días? Porque nos portamos muy mal. ¿No ha visto el comportamiento en esta mesa? Todos bravos y todos... no, el resumen de la historia es, desde mi punto de vista, es un movimiento medianamente político. ¿A qué voy con ello? Como ahorita reconocimos, nuestro gobierno es muy gastón. La idea es como decir, vea, muchachos, para el próximo año ustedes no se pueden dar el lujo de seguir siendo como tan desobligantes o tan indisciplinados en cuanto al manejo de su tema fiscal. Y en ese orden de ideas les estoy dando como un aviso. No es urgente, pero mucho cuidado. Arregle la caja por dentro, póngase las pilas. Deje de ser tan gastón, mejore ese déficit, aténgase a esa regla fiscal que ustedes mismos en el Congreso aprobaron. Y en ese orden de ideas seguiremos observándolos. O sea que el mensaje es como hacia el aspecto político. ¿En qué sentido? Que el día de mañana los diferentes candidatos presidenciales tienen que abordar ese tema. Y ese es un tema espinoso porque tiene un tinte político. No es fácil decirle a la gente, no, para efectos de mejorar el déficit, entonces subamos más impuestos. Sí, no. Pero ya hay un Claro, candidato claro. que está proponiendo, de hecho, es una disminución de impuestos a la Trump, ¿no?
Muy populista en el buen sentido de la palabra, porque económicamente lo acaba de reconocer, Sí. eso no te trabaja de la noche a la mañana, y máxime cuando tenemos calificadoras de riesgo que lo que están diciendo es al contrario, apretes el cinturón, deje de gastar e incremente sus ingresos. ¿El incremento de los cultivos de coca afecta de pronto a una inversión extranjera o una inversión que se haga en el país? ¿De qué ¿O manera, no afecta? Jasmine? O sea, cuando dicen que obviamente se está desaforando los cultivos o se incrementan más los cultivos de coca como tal, se empieza como a desestabilizar la confianza que se tiene en el país en cuanto a inversiones. ¿Esto afecta o no afecta? Para nada. ¿Querés vos tomar ese punto? Te lo digo yo. Porque ese es el fácil, ¿cierto? Sí, no, yo te digo, no, porque yo tengo mi visión, pero dale a usted que No, vos explicas digamos. muy, muy chévere. No, porque Sí. no está entre las estadísticas, ¿o sí? Qué bueno ser estudiante ¿Qué? tuyo. Perdón. Es que eso no está cuantificado, pues, o sea, está como un dato. No, hay una fuerte. cuantificación. Sí, no, de- una de cuantificación, pero cultivos que de- no afecta al empresario privado. No, ahí lo que puede ocurrir es lo siguiente. Cuando empezó a crecer los cultivos ilícitos, hubo una primera señal del presidente de Estados Unidos, de Donald Trump, que dijo, venga, yo estoy preocupado por la economía colombiana y yo no sé si ustedes se acuerdan hace muchos años cuando hablaban de que Colombia estaba certificada o nos desertificaban. Eso pasó a la historia porque de cierta manera quedamos certificados después del Plan Colombia cuando se dijo vamos a dar una batalla frontal frente al narcotráfico. Eventualmente, si a Colombia le dijeran lo vamos a desertificar, eso sería una señal, eso generaría muchísimo ruido en los inversionistas. Pero yo no creo que ese vaya a ser el escenario. Entonces, en la práctica, yo lo que creo que está ocurriendo en este momento es que se le están dando señales, no solamente al gobierno saliente, que de cierta manera ya lo que está es en una cuenta regresiva, sino que se le está diciendo al posible gobierno entrante, estos puntos son puntos donde ustedes tienen que entrar a revisar, son puntos donde ustedes nos tienen que decir algo, porque si no nos dicen nada, pues nosotros vamos a mantener ese ambiente de incertidumbre y ese escepticismo sobre lo que vaya a pasar. Hábleme de qué va a ser en términos de reforma tributaria, hábleme en términos de qué va a ser de gasto público, hábleme en términos de lo que va a ser en términos de reforma pensional, hábleme en términos de proceso de paz y de cultivos ilícitos. Hábleme de esas cosas para yo saber a qué me atengo. Entonces yo creo que por eso de cierta manera estoy de acuerdo con la percepción. No es algo definitivo, pero sí son como preguntas que van dejando en el ambiente. Hablemos de economía para el año entrante. Mi pregunta es para los dos. Después de todo esto, el colombiano que logre tener ahorros para el 2018, ¿en qué los va a invertir? ¿Qué va a hacer? ¿Comprar dólares, guardarlos debajo del colchón, Propiedad tener raíz. una inversión en propiedad raíz, Mira, títulos en términos? las diferentes ocasiones donde se me ha permitido estar presente con ustedes, he dicho y otra vez la importancia de diversificar su portafolio. Entonces, en ese orden de ideas, siempre amerita tener dólares dentro de tu portafolio. Habrán épocas donde la incertidumbre incrementa y en ese orden de ideas tú también debes de incrementar tu posición, o sea, el porcentaje dentro del portafolio con dólares. Dólares seguirá siendo por mucho tiempo la moneda más importante en este planeta. Entonces, y a la luz de lo que acabamos de mencionar con Trump, más el incremento en tasas de interés en los Estados Unidos, con mayor razón. Entonces, en ese orden de ideas, yo siempre recomiendo que en un portafolio mínimamente entre un 5, máximo un 10%, ojalá esté denominado en dólares, idealmente. Sí. Las acciones en Colombia puede haber un poquito de todo. ¿A qué me Pero refiero? dólares que debajo del colchón. No, pues Voy y compro $200 y los guardo, espero a que Hay gente suba. que lo hace Sí, así. no, le pregunto como lo Sí, hacían muchos inversionistas hace muchos años. Pero no tiene lógica. La idea es que esa platica vos la pongas a rentar A rendir, adicionalmente. además. Entonces, hoy en día instituciones financieras locales te pueden tranquilamente abrir cuentas en el exterior. Perfecto, en dólares. En Miami, claro, en Miami, en Panamá. Y no te cobran como te cobra la banca No, y a la colombiana par, por pues tener una pequeña prima, pero nada así del otro mundo, pues escandaloso, nada No, que que ver. se le Obviamente vaya el lo que dólar invirtió. oficial va a ser por definición ligeramente más caro que el dólar callejero, pero estamos hablando de que 150, 200 pesos a lo sumo. A ver, lo que pasa es que ahí en cuanto al dólar, Lina, y eso yo creo que tu preocupación, yo no lo veo como la inversión per se que me va a volver rico y millonario, no. Sí, no. La vez es como la inversión que te va a asegurar y te va a dar tranquilidad. Eso es importante. En cualquier momento dado, yo he tenido, no sé si vos de pronto en tus cátedras, estudiantes que vienen de Venezuela, por todo el país donde yo he estado, Bucaramanga, Barranquilla, Santa Marta, me ha sido, wow, sorprendente ver tantos estudiantes que vienen de Venezuela. Y para uno es interesante aprender de esa experiencia de ellos real, de lo que están viviendo y que han vivido más recientemente. Entonces, si algo es claro, no se dé el lujo de no tener dólares en su portafolio, porque si el día de mañana, no quisiera yo, que llegase un movimiento, un presidente de izquierda, y que paulatinamente convierta este país a imagen y semejanza de lo que es en Venezuela, créame que si el dólar se nos pega la disparada del siglo, literalmente. Entonces, en esa orden de ideas, ¿cuál es la idea? Hombre, previendo que
si llega un escenario de esa índole, al menos que usted tenga dolaritos. Sí. Y que si eventualmente tiene que irse a este país, tiene al menos de dónde caer con ellos y al menos los primeros meses tener cómo aguantar. Entonces, dólares. Dólares, claro, hay que tener. Como te digo, no supere el 5 o 10% del total de tu portafolio, diría yo, es mi punto de vista. 2, acciones, creo que el panorama va a ser relativamente favorable, contrario a la expectativa que ustedes, eso hay que ir contra la tendencia en el buen sentido, o contraintuitivamente, me explico. Ustedes pintan un panorama a grosso modo que se ve como medio difícil. Y yo lo entiendo, Nacho, desde que yo te conozco siempre el panorama ha estado difícil en Colombia. Siempre vos has dicho, está muy bravo, está muy difícil, bla, 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 bla. Pero y aquí ahora está más estamos difícil, todos. pues, Todos los años pensamos exactamente, desde que yo tengo uso de razón. Cuando mi padre, yo tenía 8 o 10 años, decía lo mismo. Mi mamá, ¿qué decía cuando venía de mercar? Rafael, como está de caro el mercado, todos los días, cada mes y cada semana le voy a decir eso a mi madre. Y en todos los hogares seguramente es exactamente la misma cantaleta. O sea que desde que yo tengo uso de razón, siempre ha habido un programa difícil, incierto, bla, 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 bla. Entonces yo, eso ya me entra por un oído y me sale por el otro. Esa es la situación en la que vivimos. Es un país llamado emergente, es pobre y tiene dificultades, incluyendo a nivel político, institucionalmente hablando, nada de credibilidad, bla, 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 bla. Entonces, ¿qué ocurre, creo yo? Con una baja de tasa de interés en Colombia, como ha venido tomando lugar, incluso la mayoría de los analistas presuponen o están estimando que para el próximo año, a mediados del próximo año, las tasas de interés seguirán bajando en nuestro país, porque la inflación seguirá cediendo, se requiere que el Banco de la República siga apoyando, digamos, lo que llaman políticas contracíclicas con la finalidad de otra vez motivar a la economía al alza. Entonces, con bajas tasas de interés, el mercado de renta variable se ve atractivo. Hace que paulatinamente las empresas en el mercado de valores de acciones, paulatinamente la masa de inversionistas se vuelquen hacia ese tipo de activo. Porque como en la renta fija, llámese CDTs, cuentas de ahorro, empiezan a dar muy poquito, la gente empieza a decir, bueno, esta plática no me está rindiendo un carajo, casi que a la par con la inflación no estoy haciendo nada con ella. Y ven al vecino y el vecino está sonriendo y le pregunta, oiga vecino, ¿y usted por qué está tan contento? Entonces el vecino responde, porque es que yo tengo accioncitas de Ecopetrol. Ah, sí, imagínate que las compré 1.400, hoy están bordeando ya los 1.935 pesos. No te puedo creer. Entonces, ¿qué significa eso? No, que me he ganado un billete largo. Entonces la gente paulatinamente empieza, a nivel de firmas comisionistas, asesores voluntarios de pensiones y demás, empiezan a hablar de la importancia de que en su portafolio también tenga renta variable. Y creo que va a ser un año mejor del que hubo en el año pasado, o sea, el 2017, 2018, desde mi punto de vista, va a ser mejor para el mercado de acciones de lo que fue el año 2017. Voy a hacer una pausa, pero Alejandro, sáqueme de una duda aquí, que un televidente, y la gente lo hace mucho en la calle, y quiero que me lo haga muy a lo coquito. Sí. ¿Por qué se está devaluando tanto el bolívar? Me preguntan y la gente no entiende, y creo que ¿qué pasó con eso para llegar a esas locuras que ya no vale un peso? Bueno, el caso de Venezuela es un caso para nosotros de estudio, digamos, es un caso muy interesante, pero es un caso muy complejo en materia económica. ¿Qué hizo el gobierno venezolano? El gobierno venezolano tiene unas reservas petroleras impresionantes, 200, 250 años de reservas de petróleo, y en gran medida empezó a empeñar ese petróleo en términos de endeudamiento. Quería gastar muchísimo más. Yo quiero gastar, es un gobierno, digamos, de izquierda, donde esa búsqueda de bienestar económico inmediato se va muy a través de subsidios y este tipo de prebendas. Y llegó un momento en que ya no podía endeudarse tanto con el resto del mundo, porque el resto del mundo ya no le estaba comprando deuda. Está a punto de un default, tuvo que renegociar con Rusia y con China, por eso son grandes aliados de Venezuela. Venezuela les entrega petróleo, ellos les entregan endeudamiento. Entonces, ¿qué tuvo que hacer? Yo tengo en que ese día Venezuela entonces vendió su producto a ¿cuántos años, más o menos? No tengo el dato. O sea, pero podemos decir que más de 10 años el petróleo venezolano ya está vendido. Sí. Uy, Gravison, bueno, siga ahí entonces. Entonces el asunto es el siguiente, el gobierno venezolano tiene que mantener su nivel de gasto, incluso lo debe aumentar para mantener la llamada revolución bolivariana, pero ya se le van agotando las fuentes de financiamiento. Entonces el gobierno venezolano hizo algo que nosotros no hemos hecho afortunadamente y que es uno de los grandes valores institucionales que tenemos. El Banco de la República, el equivalente al Banco de la República de Venezuela, lo tomó el gobierno nacional. Es decir, eliminó la figura de banca independiente. Aquí el Banco de la República hace, entre comillas, lo que quiere sin tener que consultarle al gobierno. En Venezuela, el gobierno tomó el Banco Nacional y comenzó a imprimir papel, que se llaman billetes, bolívares, y empezó a entregarlos contra esa deuda. Entonces siguió gastando, pero siguió gastando fue simplemente prendiendo una impresora, una fotocopiadora, una imprenta, imprimiendo billetes y entregándoselo a la gente.
¿Qué pasa cuando usted tiene una cantidad desbordada de esos papeles en la economía? no Pregúntale a Germán, No valen nada. Que ya no valen absolutamente nada. quiliados. Yo le digo a mis estudiantes de una manera muy coloquial y muy sencilla. Es que cuando usted tiene una cosecha de aguacates no puede esperar que el aguacate se valorice. Cuando usted tiene una cantidad desmesurada de billetes, de papeles, porque es que el dinero no vale nada, el dinero simplemente es la confianza que nosotros depositamos en él. Cuando el gobierno lo que está haciendo es financiar con una moneda a la que nadie le cree un gasto desbordado, lo único que ocurre es lo que está ocurriendo en este momento. O sea, De un cuenta del bolívar pueblo, o un... empobrecieron al pueblo. Una bolívar o todos los 100%. billetes que tiene no valen un No, peso. ustedes no le tienen pueden un entrar valor. a los televidentes que estén interesados, pueden entrar a YouTube y hay muchísimos videos de la gente pagando la cuenta de un restaurante. Sí. Un fajo de billetes de este Además, tamaño. pausa, volvemos, porque les voy a preguntar qué va a pasar si nos podemos endeudar o no el año entrante. Estos son los recomendados de Nos Cogió la Noche. Vive la magia de la Navidad en Eurosupermercados. Descubre y disfruta los momentos de felicidad y ahorro efectivo que tenemos para ti. Eurosupermercados, ahorro efectivo. Visita nuestra nueva sede Fersautos Guayabal en la carrera 52, número 10199. Nuestra atención se centra en brindarte las mejores experiencias de compra con vehículos para entrega inmediata, planes financieros a tasas competitivas hasta del 0% y la mejor atención especializada. También puedes comunicarte al teléfono 352-9878 o ingresar a nuestras redes sociales. En Casa Ferretera adelantamos la Navidad. Visita nuestros puntos de venta, compra tu guadaña, motosierra o cortasetos Steel y recibe un cuarto de aceite totalmente gratis. Casa Ferretera, distribuidor autorizado de la marca Steel, PBX 444-2388. Casa Ferretera, todo en ferretería. No sé, pero ustedes no alcanzan a imaginar la discusión. Todos estamos aquí pendientes de Liliana y de José Gil, hablando de economía no de nos alto pone- nivel. no nos ponemos de acuerdo, Nos quedan Nacho. muy pocos minutos. El panorama parece ser alentador, pero Germán tiene una pregunta de nuestros amigos que nos ven en YouTube. Sí, señor, porque estamos en YouTube también y hay una pregunta que nos hace, bueno, no sé cómo se llama, pero aquí se firma como Secarbe03. Dice, buenas tardes a todos, quisiera preguntarle a los invitados lo siguiente. Se ha generado un pánico colectivo de alguna manera irresponsable, de donde se nos vende la idea de que estamos en camino a estar en la misma situación de Venezuela. ¿Comparten ustedes dos esta teoría? Breve, muchachos, por ¿Y favor, cuál porque se sería me acaba el el tiempo. recurso natural que serviría como varita mágica si no somos un país petrolero? Muchas gracias. Secarbe03. ¿A dónde se apoya la economía de este país? Yo respondo rápido, no creo que vamos a llegar a nada parecido al castrochavismo. Yo Perfecto. descarto esa Y posibilidad. si no tenemos petróleo, ¿en qué se puede Ojalá apoyar no la tengamos economía? nada. Lo peor que le puede pasar a Colombia es que siga dependiendo del petróleo. Lo peor que le puede pasar a Colombia es que sigamos dependiendo de commodities. A finales del siglo XIX dependíamos del tabaco, en el siglo XX dependimos del café y en el siglo XXI empezamos dependiendo del petróleo. Y entonces- Eso limita la capacidad de creación de industria que genera valor, Perfecto. de industria que genera crecimiento real. Sebastián Carmona se llama el Me televidente. gustó su respuesta. Muy en la línea. Yo creo que en los próximos 10 años es difícil de que ocurra un Perfecto. venezolazo. Endeudarnos. Y, ojo, dentro de lo que también yo sigo insistiendo, pensemos en el sector turismo. Ah, no, ese me encanta. Endeudarlo o no endeudarlo en el año entrante. Las personas de natural. Para comprar un apartamentico, un carro, en fin, van a estar las Creo tasas que es por una dentro. buena idea siempre y cuando uno siempre que se endeuda tiene que saber, tener muy claro para qué. Si tienes una Y si buena tiene opción, con qué responder. creo que las tasas de interés van a ser muy favorables el próximo año. Volveremos y a ver creo las que vamos a potencias del tener uno. una economía que va a repuntar Sí está. y eso va a ser favorable. Yo pensaría por ejemplo, vivienda puede ser una buena opción el próximo año. Los precios estuvieron relativamente estables incluso algunos cayeron. Uno podría ver un repunte de 2018. ¿No prevén ustedes una inflación desbordada para el año Para nada, entrante, que está- se dispare y los productos, a no ser de que tengamos algún fenómeno meteorológico o algún paro de camioneros o estos otros factores? Es que ahí es donde las variables cambian, ¿no? Tanto Así- yo no sé los Cuando bancos. yo hablo contigo en estos casos, Nacho, casi que puedo apostarte que el 2018 va a ser mejor que el 2017. A mí me hablan del 2019, todo el mundo me dice, y especialistas y gente de muy buen nivel que conocen todo esto, me dicen,
póngale la fe que el 2019 será un muy buen año para Colombia. No sé. 2018, 2019. 19. Porque como el año entrante es de transición, la gente dice, pero va a ser mejor. Y acuérdate, Lina, lo que estoy mencionando, los mercados financieros, o sea, quienes operamos en los mercados comprando y vendiendo activos financieros, nos anticipamos a lo que va a ocurrir en el futuro. Brasil es un ejemplo clásico. Hace 2 años Brasil, y aquí me corrobora mi colega, estuvo en recesión, y brava, y muy dura. Muy fuerte. Y el mercado de valores en acciones apenas empezó a ver que todas las medidas a nivel de reforma fiscal, de punto de vista de Banco Central, empezaron a tomar lugar, se empezaron a anticipar y empezaron a comprar activos en la Bolsa de Valores de Brasil y se pegaron la disparada mucho antes de que siquiera llegara a la economía otra vez a crecer. O sea que en esos días, Lina, a sus amigos del éxito. Si la economía brasilera mejora, a los amigos de Almacenes Éxito les va a De hecho, les ha ido mucho del balance de Almacenes Éxito. En los últimos 2 meses, los últimos 2 trimestres, ha sido un alto porcentaje a lo que le ha acontecido a su inversión. Última pregunta y cortica. Es que realmente está ayudando la estabilidad de la economía norteamericana. Le dio como tranquilidad toda la recuperación de los Estados Unidos y todo esto ayudó a todo el panorama de América Latina. Y Europa el core de Europa. En Alemania, por ejemplo, también ha venido mostrando cifras muy buenas de confianza, de crecimiento. Y eso como que jala al resto. Claro. La estabilidad económica de la economía de Estados Unidos ayuda. La incertidumbre que genera un gobierno de Twitter no ayuda tanto. Perfecto. Señores, los dejamos porque tengo más notas aquí en el programa. Ya volvemos con ustedes. Vamos para adelante con el proyecto del Metrocable Picacho, porque hemos sorteado fases, etapas muy importantes y quizás se dio la más importante el viernes pasado, cuando ya se da la adjudicación del proyecto de construcción de Metrocable Picacho. El Metrocable Picacho sí va, y es que tras años de discusiones sobre la viabilidad y pertinencia del proyecto, además de la gestión del recurso, el alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga anunció que se inicia la construcción con la empresa Poma, la misma empresa que desarrolló recientemente el proyecto de la línea K en el cable Santo Domingo. El concejal Fabio Rivera celebró que los habitantes de la noroccidental cuenten ahora con el sistema masivo de transporte y la serie de intervenciones urbanas sociales que van asociadas a él. Se adjudicó por 221.000 millones de pesos la parte de los equipos y la construcción del cable. Se adjudica mañana pasado la interventoría. Se hizo convenio ya con el ISBIMED por 28.000 para el tema de la parte social, es decir, todo el tema de arrendamientos temporales, de compras, los derechos de los habitantes que por cuenta del proyecto no pueden estar ahí donde van a estar las estaciones, y se aprobaron otros 20.000 millones de pesos para vivienda nueva, reasentamiento in situ cercano a donde viven los moradores. El proyecto comprende 4 estaciones compartidas desde Acevedo, tiene un costo estimado de 298.000 millones de pesos y una proyección de beneficios para 160.000 habitantes de 37 barrios de las comunas 5, Castilla y 6, 12 de octubre. Sobre el proyecto de adjudicación insistió en que se hizo con los más altos estándares de procesos contractuales. Se trata de la empresa francesa Poma. Esta empresa es conocida en la ciudad. Esta empresa fue la que construyó el primer Metrocable, y después de eso, fruto de la experiencia de haberse asentado ya aquí y de haber apostado y ganado, que no solamente apostar, sino apostado y ganado en el año 2004 para construir ese Metrocable de Santo Domingo, en donde ningún extranjero se quería meter a esa zona, recuerde, por lo complicada que era. Incluso en ese momento no se conseguían pólizas para poder construir allí. Las compañías aseguradoras no querían entregar pólizas, y este contratista le apostó a pesar de ese inconveniente. Otros contratistas no quisieron participar, y obviamente este ganó la ventaja de conocer a la ciudad, conocer su gente, conocer la región muy bien, y por eso pues ha tenido algunas ventajas competitivas. El gobierno nacional no sirve para nada en esta ciudad. Para nada.
Ahora bien, hay un tema que se ha debatido mucho en el Consejo y es el de la protección a moradores, pues el proyecto requiere 391 inmuebles. Sin embargo, el alcalde anunció 28.000 millones de pesos para gestión predial y otros 20.000 millones para vivienda nueva, anuncio que celebró el presidente del Consejo. Y usted, alcalde, muy bien apropiado de la situación, con toda la corresponsabilidad, dijo, vamos a construir aquí un sitio para que ese proyecto impacte a los que van a salir de ahí, pero les van a dar casa ahí, de igual manera en el sitio. Entonces yo creo que es agradecerle en nombre del Consejo, en nombre de la comunidad, y decirle a los ciudadanos que vamos a estar en diálogo con ellos, en corresponsabilidad con el BIME, con el metro, obviamente en este sentido con la doctora Paula de Infraestructura, y que hemos tenido la posibilidad, alcalde, de cada que llamamos a un secretario para que nos cuente, nos diga cómo va el proceso, están listos. Ya hemos tenido todo el diálogo, toda la corresponsabilidad, toda la ayuda de usted, la generosidad, lo mismo del metro. Entonces, alcalde, cuente con el Consejo de la Ciudad de Medellín. El recorrido se estipula en 11 minutos 7 segundos. Las obras iniciarán en este febrero y marzo próximo y demorarán unos 15 meses. Frente a la transformación que se evidencia a partir de este tipo de proyectos, el alcalde hizo énfasis en que será difícil porque el proyecto lo financia en su totalidad el municipio, pero que las obras complementarias se van a desarrollar. O sea, imagínense la calidad de vida para miles y miles de personas, y en términos económicos también. Más espacio público para la ciudad, sistema de transporte, y yo lo he dicho, miren, si hay algo que genera brecha social en nuestra ciudad, o en cualquier ciudad latinoamericana, es la forma como nos movilizamos. Quien más paga para moverse por la ciudad son quienes menos tienen, los más pobres. Quien más tiempo gasta para moverse en la ciudad son quienes menos tienen, los más pobres. Aquí vamos a ahorrar plata, vamos a ahorrar tiempo, vamos a mejorar la calidad de vida. Entonces yo quiero pues decir que esto es un proyecto que le cambia la cara a la ciudad, que le cambia la cara a este sector. Esta sección es tan sorprendente como la suscripción a El Colombiano. Suscríbete ya en el 339-3333. ¿Qué tal? Buenas noches, soy Germán Mendoza, bienvenidos a Cosmovisión Noticias y conmigo está como siempre con toda la información deportiva José Luis Alarcón. José Luis, buenas noches, hablemos de dopaje y de ciclismo. Y de malas noticias, dependiendo del ángulo deportivo. Germán, saludando a todos los televidentes que nos acompañan a esta hora. Lance Armstrong fue una novela que dejó muy tristes a muchos amantes del ciclismo y hoy con lo que pasó con Cliff Froome, que más adelante les vamos a comentar de qué se trata, obviamente cierto mundo que ha apoyado la carrera de este brillante ciclista se ve algo empañado por el dopaje o el doping que dio positivo en la última Vuelta a España. Lo veremos más adelante en la sección de deportes de nuestro noticiero. Y vamos con las noticias, mucha atención, comenzó a operar la cuadrilla especial para recuperar lotes invadidos en la ciudad de Medellín. La primera jornada se cumplió en el barrio Olaya Herrera de esta capital. Con el desalojo de algunas viviendas invasoras de un terreno de la alcaldía de Medellín en el barrio Olaya Herrera, entró en operación la nueva cuadrilla que le devolverá estos predios a sus dueños. Proceso que deja claro que aquí lo primero es la ley, ¿cierto? Y que absolutamente nadie en Medellín está por fuera de la ley, incluso en materia urbanística. El Código Nacional de Policía y Convivencia establece de manera muy clara en su título 13 cuáles son las condiciones para en efecto adelantar construcciones en cualquier territorio. Establece cuáles son los comportamientos contrarios a la convivencia determinados para ello. Según el secretario de Seguridad, existen 3.000 procesos que vienen siendo adelantados desde las diferentes estaciones, que se esperan sean evacuados en los próximos días. Y ante la autorización que hiciera el área metropolitana para construir una edificación en un humedal en la Loma de los González, pues surgió una protesta de un concejal de Medellín. La propuesta es que con recursos de la Secretaría del Medio Ambiente se compren estos terrenos. Bueno, nosotros primero presentamos una comisión accidental para hacerle seguimiento a esa problemática que se está presentando, en el que dieron la licencia de aprovechamiento forestal por parte del área metropolitana
para construir sobre un humedal que queda en la Loma de los González. ¿Qué hemos propuesto nosotros? La Secretaría de Medio Ambiente tiene unos recursos para compra de bienes inmuebles o de algunos sectores donde se tiene que proteger nacimientos de agua, como lo estaban haciendo en el sector de Santa Elena, que nos tocó crear una comisión accidental que iban a expropiar una cantidad de inmuebles con el objetivo de cuidar los nacimientos de agua que surten los acueductos veredales. Mucho cuidado con los ladrones en esta temporada decembrina, especialmente en el metro de Medellín. El coordinador de seguridad del metro está haciendo algunas recomendaciones para que usted no sea víctima de los cosquilleros. Nosotros tenemos unas medidas de seguridad tanto operacionales, que son las primeras que hemos de mencionar, que esas medidas operacionales hemos reducido el tiempo de demanda de los trenes, entonces ya evitamos que haya más congestión en las plataformas. Estamos dando mensajes de autocuidado por parte de funcionarios del metro y de la policía. Tenemos presencia permanente en cada una de las zonas de abordaje de las estaciones y paradas y con eso garantizamos una presencia institucional en cada uno de los sitios de las estaciones y paradas del metro. Tenemos también el servicio de vigilancia privada y apoyo con personal de seguridad metro que también realiza las mismas actividades y las mismas funciones estando en el sistema en horario laboral. En respuesta a las críticas del Consejo de Medellín al alcalde de la ciudad por los pocos resultados en materia de seguridad, pues responde la administración municipal que en lo corrido de este año se han capturado más de 1.030 integrantes de bandas delincuenciales, entre ellos importantes cabecillas. La administración municipal indicó que en lo que va corrido de 2017, las autoridades de la ciudad han logrado la captura de importante número de cabecillas que delinquen en varias organizaciones delincuenciales en todo el Valle de Aburrá. Durante este año se han capturado 40 cabecillas y más de 1.030 integrantes de estructuras delincuenciales en Medellín con vinculación directa. Hoy todos están procesados y están en la cárcel. Las capturas más importantes son las de alias El Chivo, presunto cabecilla de la oficina, alias Mateo, integrante de la Odín Trianón, alias Carlos Pesebre, a quien le fueron imputados nuevos cargos días antes de salir de prisión, alias Soto, miembro de la oficina y cabecilla de la Odín Picacho, alias Diego Chamizo, integrante de la Odín Caicedo, y el más reciente golpe es la captura de alias Tom. El momento de hacer una pequeña pausa para comerciales, pero ya regresamos con más Cosmovisión Noticias. Ya estamos de regreso, muchas gracias por continuar con nosotros. El Instituto para el Desarrollo de Antioquia, IDEA, financiará la construcción de una importante vía que comenzará en el municipio de Bello e irá hasta el Alto de la Quiebra en Antioquia. Esta obra deberá estar lista en el 2021. El IDEA financiará con 132.500 millones de pesos la construcción de vías del NUS, que estará contemplada desde Bello hasta el Alto de la Quiebra. Primero que todo, pues muy contentos el día de hoy porque creo que es histórico que el Instituto para el Desarrollo de Antioquia entre a financiar oficialmente un proyecto de cuarta generación de infraestructura, que es lo último, lo top que hay en el país en este tema y que está totalmente ubicado dentro de nuestro departamento. ¿Cuál es la importancia de Vías del NUS? Vías del NUS es el proyecto que primero va a comunicar el Valle de Aburrá con puntos estratégicos del departamento como el norte y el nordeste y va a ser la salida o es la salida lógica de la carga que entra y sale del Valle de Aburrá y de ciertas partes de nuestro departamento a la costa atlántica y posiblemente al centro del país. Se construirán en total 2 túneles y 24.3 kilómetros de doble calzada. A ver, lo primero, la parte de operación de la vía, como se recoge la concesión atovial, pues es seguir operando y manteniendo las obras y la doble calzada que comunica Medellín, Bello, Copacabana, Girardota, Barbosa, hasta el Parque Ambiental La Pradera. Vamos a construir a partir de ese sitio 24 kilómetros nuevos de doble calzada, incluidos los túneles de la Quiebra. Ahí ya se van a beneficiar municipios como Santo Domingo, San Roque, Cisneros, todos los corregimientos de Santo Domingo, porque saben que hay corregimientos muy importantes de Santo Domingo que van a ser favorecidos, como Botero. Estas obras estarán listas en el 2021 y se rehabilitarán 35.6 kilómetros de vía. La Asamblea de Antioquia autorizó a la IDEA para ser socio de la obra del puerto de Urabá. Esta participación es del 10%, que equivale a 55.000 millones de pesos. El IDEA va a entrar a ser socio del puerto de Urabá. La Asamblea Departamental nos autorizó en el día de hoy para poder entrar a invertir en el puerto de Urabá. Nos van a permitir ser socios hasta del 10% de este importante puerto.
tenemos preparados nosotros 55.000 millones de pesos en el IDEA para poder disponer de ellos el año entrante para entrar a hacer esta importante inversión que tiene réditos financieros y también va a tener réditos sociales importantes para la zona de Urabá. Este año el municipio de Itagüí invirtió cerca de 8.000 millones de pesos para recuperación de vías en esa localidad. Se espera que para el próximo año la administración pueda invertir 22.000 millones de pesos en las mismas obras. Nosotros hemos invertido unos recursos en la malla vial del municipio y estamos cada día buscando aperturar mejores vías y generar entonces mayores soluciones a esto. Hay una problemática en el municipio de Itagüí y es que todavía contamos con una gran cantidad de vehículos tractocamiones que pasan por las vías. Tienen un peso bastante importante, 50 toneladas, lo que nos ha dañado mucho la malla vial. Entonces estamos mejorando esto, estamos haciendo inversiones, ya hemos hecho unas inversiones cercanas a los 8.000 millones de pesos. Para el otro año ya tenemos, en el primer mes del 2018, vamos a iniciar con un proyecto de 7.000 millones de pesos para la pavimentación, para reparchar, para todo esto. Y también tenemos pronosticado otra inversión de cercana a los 15.000 millones de pesos para garantizar que toda la malla vial esté en buen estado y darle una respuesta a la comunidad. Sigan con nosotros porque después de la pausa llega toda la información deportiva que nos trae José Luis Alarcón. Nos contará sobre el regreso de Hernán Torres al fútbol antioqueño. No es Medellín, ¿no? Ni tampoco Nacional, para que los hinchas no empiecen a generar por ahí ciertos comentarios en redes sociales. No, no solamente especulaciones, comentarios en contra del señor Hernán Torres, pero sí les contaremos a qué equipo de Antioquia, que vamos a tener 5 el año entrante en la primera división, llega el señor Torres. Lo veremos después de la pausa. Bienvenidos una vez más a la información deportiva en Cosmovisión Noticias y como diría un filósofo, se calentó el parche con el británico Chris Froome, que dio positivo precisamente según la Asociación Mundial Antidopaje en la etapa número 18 de la Vuelta a España. La fórmula o la sustancia es sabutamol. Según lo que dice el británico, es algo que él utiliza para el asunto del asma. Los escándalos para el mejor pedalista del mundo actualmente de la Unión Ciclística Internacional no paran. A las denuncias que le han hecho por utilizar supuestamente motores en sus bicicletas, ahora dio positivo al doping en una prueba realizada en la Vuelta a España, en la que quedó campeón esta temporada. El británico presentó alteraciones en una sustancia conocida como salbutamol, la cual es utilizada por los deportistas para mejorar la respiración, ya que por el esfuerzo que realizan presentan patologías de asma, pero Froome registró niveles por encima del promedio. Por ahora los directivos de la competencia española y hasta los del Giro de Italia guardan prudencia con el tema, a la espera que la UCI resuelva el asunto y defina si el ciclista merece o no una sanción. Y Hernán Torres regresa al fútbol profesional colombiano y por supuesto al fútbol antioqueño. Torres será el nuevo timonel del equipo de las Águilas de Río Negro. El temperamento del señor Torres, esperemos que se la lleve bien con el del señor Fernando Salazar. Mientras Atlético Nacional aún no define quién será el reemplazo de Juan Manuel Lillo en el banco del equipo, sus rivales ya tienen listo el timonel para la próxima temporada y así comenzar desde temprano este difícil proceso de transición. El equipo antioqueño Río Negro Águilas ya eligió el técnico que asumirá las riendas del club en la versión 2018. Se trata de Hernán Torres, un estratega tolimense que le otorgó el título a Millonarios en el 2012, luego de muchos años de sequía. Al Independiente Medellín lo llevó a la final en el 2014, pero la perdió ante Santa Fe, y recientemente ascendió al América a la máxima categoría del país. Este laureado estratega recibirá por segunda vez el cargo de técnico en las Águilas, luego de su destacada campaña en el 2012, en la cual, según los directivos, fue la mejor en la historia del equipo. Es que yo les tengo que confesar, Germán, que a mí la matemática me iba muy bien con los tectongos. Eso era lo que mejor sabía hacer en matemáticas. Sí, no todos son buenos para eso. Yo tampoco. Totalmente cierto, pero por el momento estoy en deporte. Muchas gracias, José Luis. Todo un placer. Gracias a todos ustedes por su compañía. Les deseamos una feliz noche.